Tururú, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenos amaneceres, buenos atardeceres y buenas medias noches, donde quiera que estén ustedes en este mundo giratorio. Yo soy Mauricio José Schwartz, esto es El Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que es la revista semanal y que tiene por objeto invitar, más que ayudar, ¿no? Tampoco, invitar a la gente a que piense distinto de cómo resulta cómodo pensar, porque resulta muy cómodo pensar dentro de los lineamientos del sistema, como le llaman algunos, que creen en una conspiración donde alguien mueve todo. Pero también es muy cómodo ser antisistema, según le dicen los que controlan el antisistema, que también están por ahí. Sino pensar y criticar personalmente, individualmente, distinto, y con libertad y con una visión crítica y con una visión que no sea negacionista, al mismo tiempo que no sea acrítica. Esto es, pues, un espacio de 3 horas donde seguimos siendo, como dice la miniatura de hoy, fue el secreto mejor guardado de Internet, por lo que parece, porque esta semana hasta parece que me shadowbanearon, porque de pronto de 60,000 visitas cada 48 horas bajó a 32,000, pero de golpe. Y yo no veía razón, ni motivo, ni causa, salvo que sea un shadow banning, o sea, que YouTube no esté poniendo, ni recomendando, ni poniendo en el siguiente, ni en la columna de la derecha, los vídeos. Que puede ser, dicen algunos que se hace, yo no lo sé, no acuso a nadie, pero el hecho real es que así pasó. Eh, Quiero darles las gracias, como siempre, porque lo tengo que hacer a quienes nos hacen favor de pasarnos el chat, que es Rob M, y a Rosy, que pasa el horario, pues la lista de los temas que fuimos tocando a lo largo de nuestros streamings, que luego sirven para hacer el podcast. Si ustedes son de los que nos escuchan en podcast, hola y bienvenidos también, pero se van a perder toda la parte visual, y la parte visual de hoy está especialmente sabrosa, sobre todo porque tenemos una galería nocturna que me gusta muchísimo. Ayer hicimos el vídeo de A Fondo, los miércoles son de A Fondo, los jueves son de revista semanal, y nuestro vídeo fue sobre vida después de la muerte, o qué pasa después de que te mueres, pasa algo o no pasa nada. Como dije yo en un spoiler alert en el propio vídeo, pues las indicaciones son que no pasa absolutamente nada, que desapareces, que cesas, tu personalidad deja de funcionar, así como ¿a dónde va los 100 kilómetros por hora de mi coche el día que se rompe el motor? Pues no fueron a ningún lado, ya no están. Los 100 kilómetros era una función del motor, roto el motor, no hay función. Nuestro cerebro, nuestra personalidad, nuestra cognición, nuestras memorias, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros amores y nuestros odios pues son la función que tiene nuestro encéfalo. Cuando nuestro encéfalo deja de funcionar, eso se difumina, se va, desaparece, pero deja recuerdos y deja obra, y yo creo que eso es importante, ¿no? Está muy mal que Miguel Ángel se haya muerto, pero está muy bien poder entrar a la Capilla Sixtina y verlo, o escuchar a Bach, o escuchar a Janis Joplin y a John Lennon y a Jim Morrison y a toda la gente que nos ha dejado, pero que ha dejado una obra y que ha dejado un legado importante. Entonces, pues yo no le veo mayor problema el hecho de que no pasa nada cuando te mueres, simplemente dejas de existir. Ay, pero es que ya no voy a ver a mi gente, ya, pero no te vas a enterar que no los ves. Ya, pero ya no voy a poder hacer muchas cosas, ya, pero no te vas a enterar, porque es como cuando antes de que nacieras, pues te acuerdas cómo estabas, ¿no? No, bueno, lo mismo, es lo mismo, no estás consciente, pero como digo en el propio vídeo, para el ser humano es muy difícil imaginarse el no estar consciente, el no saber, el no estar informado, el no estar vivo, el no estar consciente de sí mismo. Entonces nos cuesta mucho trabajo imaginar la muerte. Pero en fin, así que yo lo hice con mucho gusto y parece que le ha ido bastante bien, por cierto, debo decirlo, más de lo que yo me esperaba, porque estamos en los 19,000 visualizaciones, cuando ustedes saben que andamos por las 13, 14,000 a las 25 horas de haber estrenado, pero estrenamos el miércoles a las 18 horas, habitualmente, salvo cuando realmente se me hace bolas todo el asunto y ya no puedo hacer mucho más. Que acuérdense que todo lo hago yo solo, y esto es problemático y esto es difícil. No es que yo, ay, pobre Mauricio, no, pero simplemente yo he asumido este compromiso y esta función, pero
tiene sus desventajas. Bien, como siempre les tengo que pedir su apoyo en Patreon o en PayPal. En Patreon una aportación mensual de 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 50 euros. Creo que nadie da 50, creo que los máximos son los que están dando 30 y se agradece muchísimo, pues son los menos. Pero que nos ayuda a seguir haciendo este canal y todo lo que él implica, todo lo que compramos. Acabamos de ponerle placas acústicas a lo que está enfrente de mí para mejorar la reverberación que tiene esto. Y así vamos, cada semana vamos teniendo una cosita nueva. Y esto se consigue gracias pues, a ustedes, al apoyo que nos dan en Patreon y en PayPal. Como saben ustedes, desde la semana pasada estamos en nuestro intermedio de las 8:30 de la noche, estamos poniendo un capítulo de Cosas que Sabemos, esta serie de 100 y tantos vídeos que hicimos sobre ciencia, cortos de 7 minutos, y duraban 7 minutos porque era el tamaño que tenían exactamente los artículos que yo hacía en el correo de ciencia todos los sábados y que luego convertí en la serie Cosas que Sabemos, que desafortunadamente pues no tuvo mucho éxito, pero aquí seguiremos tratando de sacarle algún valor. Y hoy vamos a hablar de la granja de cuerpos, la granja esta famosa, donde cuerpos donados voluntariamente por las personas se dejan descomponer en distintas condiciones, y nos ha enseñado muchísimo acerca de la descomposición del cuerpo humano, cosas que no se sabían y que llevaron a que la gente fuera perseguida por vampiros, o que fuera alguien, o que la gente creyera que los santos, cuando eran santos, no se les corrompía la carne cuando los enterrabas, y no era nada de eso lo que pasaba. Y bueno, considerando todo eso, y les recuerdo que necesitamos también sus me gusta. Somos 149 personas, hay 50 me gustas, hay 99 personas que han decidido que todavía no saben si les gusta o no les gusta, y nos ayuda mucho tener los me gustas, porque son los que le dicen a YouTube que nos recomiende, básicamente. Es un interés eminentemente crematístico el mío, debo decirlo y reconocerlo, pues. Así que bueno, en esto estamos. Hoy me llamó mucho la atención alguien que entra y dice, es justamente al revés. ¿Qué es justamente al revés, muñecazo? Porque no sé de qué está hablando. La gente entra y deja su rollo y se va corriendo. Y me pregunta Kevin Arciga, ¿a usted nunca le ha dado curiosidad ver los vídeos de quienes le responden con respecto a sus opiniones sobre la filosofía? Pero vamos, ni tantito, aquí no hay postureo, ni, ay no, es que yo estoy por encima de esto, es que no me interesa. ¿Qué van a decir? Te voy a decir que no sé de filosofía y que debería yo estudiar la carrera de filosofía para ser un ser superior como ellos, porque no me pueden refutar, no me pueden explicar. Van a decir que no he leído suficiente filosofía, y es cierto, hay una gran cantidad de filosofía que ni leo ni voy a leer nunca, porque no le veo ningún sentido. Y van a decir que no es cierto que la filosofía sí aporta muchos conocimientos y es una cosa utilísima y fundamental para el ser humano, y tampoco lo van a poder demostrar. Y tampoco van a poder aportar un solo conocimiento. Siempre les digo yo, bueno, ¿qué ha hecho la filosofía en los últimos 20 años? La filosofía como profesión. Yo te puedo decir lo que ha hecho la física, la medicina o la biología evolutiva, la química, la ciencia de materiales, la meteorología, porque todo avanza, salvo la filosofía que no avanza, porque en filosofía todo vale igual. Entonces, que unos filósofos se enojen mucho conmigo y además yo he sabido, y sí, he leído también, una par de veces, la dominen pero absoluto, o sea, van a atacarme a mí, pues está bien, mira, te hace feliz, te sientes realizado, sientes que así no estoy agrediendo la elección de carrera que tuviste en tu vida, porque crees que al ser licenciado en filosofía eres alguien equivalente a un ingeniero o a un violinista o a un egresado de artes plásticas o a un médico o a un historiador, y crees que como eres filósofo, licenciado en filosofía, pues eres igual que todos ellos, ¿no? Vale, te hace feliz, mira, también la gente necesita sus pequeñas alegrías, no se las tengo que estar quitando yo. Y no les voy a responder porque en lo que se entra con eso es en los falsos debates, donde él me discute, yo le discuto, él me vuelve a discutir, ay, todos tenemos mucho más visualizaciones. Ya, pero no aportamos nada. Es una especie de unanismo conjunto que no le veo mucho sentido. Esas peleas entre canales que yo sé que dejan
seguidores, visualizaciones y dinerito, pero yo prefiero obtenerlo de otro modo. ¿Qué quiero hacer? Pasado mañana se cumplen 2 años de la invasión de Putin, una gran destrucción, pero también una gran resistencia. Honestamente no veo cómo Ucrania pueda ganar, yo sí. Y si gana Trump, ¿crees que va a terminar? No, no creo que vaya a terminar si gana Trump. Mira, vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar de Ucrania para abrir boca el día de hoy. Y para ello les voy a contar esto. Miren, me acaba de llegar por correo esta cajita de Ucrania, cuyo letrero es hecho en Rusia, reciclado. Ustedes tengo el foco. Estos. Hecho en Rusia, reciclado en Ucrania. Y esto que está hecho en Rusia, reciclado en Ucrania, es esta pequeña plaquita metálica. No, la cajita no contiene más que esta pequeña plaquita metálica, que es un trozo de la piel del tanque T-2 número 583 de la 37ª Brigada de Fusileros Motorizada de la Federación Rusa, la unidad militar número 51.460, que fue destrozada por la resistencia ucraniana en mayo de 2022 en la cercanía de la batalla de Kiev, y que lo han tomado y lo están cortando en trozos y haciendo plaquitas que a usted le venden para ayudar al esfuerzo bélico ruso. Tengo aquí para que se vea mejor la plaquita mía, porque como es metálica, es acero, y es acero muy pesado, es acero obviamente con alguna aleación importante. Esta es la placa que he comprado. Y entonces, claro, mucha gente, con cierta razón, no lo voy a decir que no, me ha preguntado, oye, pero es un tanque en el que seguramente murió gente. Sí. ¿Cómo es posible que lo...? A ver. ¿Y cómo es posible esto, sobre todo? Que un pacifista, porque yo creo que soy un pacifista, compre un trozo de un tanque invasor para ayudar al esfuerzo de guerra, y ayudar, vamos, para comprar 2 sándwiches, al esfuerzo de guerra de un país agredido brutalmente por una potencia vecina que yo cada vez que pienso en Ucrania pienso en el México invadido en 1847-48. La izquierda mexicana no piensa en eso, están del lado de los invasores y de los imperialistas, pero bueno, así ha evolucionado la vida, fíjate. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, decía Pablo Milanés, y a algunos pues, se les va poniendo viejo lo de arriba. Entonces, ¿por qué yo, que soy pacifista, compro esto y no es la única cosa que he hecho para apoyar al esfuerzo bélico ucraniano? Hay muchas formas de ser pacifista y esto siempre es bueno recordarlo, ¿no? Yo recuerdo, y uno de mis héroes culturales, y me van a decir luego, era filósofo. No, era matemático, nunca estudió la carrera de filosofía, él estudió la carrera de matemáticas, le interesaba la filosofía y al terminar su vida decía que la filosofía no servía para nada. Estoy de acuerdo con él, se llamaba Bertrand Russell. Pero Bertrand Russell en la Primera Guerra Mundial estuvo en contra de que el Reino Unido participara en la guerra y empezó su posición pública intensa y continuada llevó a que se le multara, que se le impidiera viajar dentro del Reino Unido, dentro de la Gran Bretaña. Hay que acordarse que el tío era conde, además, era Earl of Russell. Earl es equivalente a una cosa como conde. No le renovaron su fellowship, su asociación en el Trinity College de Cambridge, donde estudió matemáticas precisamente. Y eventualmente, en 1918, los tribunales decidieron que interfería con la política externa del Reino Unido y lo metieron a la cárcel durante 6 meses. Él había dicho que los trabajadores británicos deberían tener cuidado con el ejército de los Estados Unidos porque este ejército tenía experiencia rompiendo huelgas y Bertrand Russell era un hombre de izquierda y por lo tanto sindicalista y a favor de la huelga como forma de lucha de los trabajadores. Y lo siguieron viendo hasta el fin de la guerra. En 1943, después,
A ver, cuando empieza la amenaza nazi, Russell favorece la política del apaciguamiento. Luego se da cuenta que el apaciguamiento no sirvió para nada. Ese día, que en 1939, a la Alemania nazi invade Polonia, 2 días o 3 días después, Stalin invade la parte de Polonia que se habían partido antes. Todo ello sin esperarse que tantos años después, de 39 al 24, ¿cuántos hay? Un montón, unos 15, 85 años más o menos, si mi aritmética no es incorrecta, 85 años después, Putin tuviera el descaro de decirle a Tucker Carlson que Polonia había causado la Segunda Guerra Mundial y que Tucker Carlson dijera, of course, sí, tiene usted razón, oh amo mío. Bueno, y en ese momento Bertrand Russell dijo que para 1940, dijo que para conservar la democracia, Hitler tenía que ser derrotado y apoyó el esfuerzo de guerra del Reino Unido. Estamos hablando de 1940, estamos hablando de la batalla de Inglaterra, donde por supuesto le tocaron los bombardeos. En su autobiografía, Bertrand Russell dice lo siguiente, voy a tratar de traducir. La Alemania de Hitler era un asunto diferente. Allí a los nazis absolutamente asquerosos, crueles, prejuiciados y estúpidos, moral e intelectualmente me eran igualmente odiosos. Aunque me aferré a mis convicciones pacifistas, lo hice con dificultad cada vez mayor y finalmente, consciente y definitivamente, decidí que debía apoyar lo que fuera necesario para la victoria en la Segunda Guerra, por difícil que fuera de lograr esa victoria y por dolorosas que fueran sus consecuencias. Es un pacifismo al que yo me acerco y sobre todo un pacifismo que piensa y razona y no asume una posición a la que se aferra para toda la vida cómodamente. Es decir, tuvo siempre Bertrand Russell la capacidad de cuestionarse sus posiciones políticas y alterarlas cuando la realidad se lo decía. Y como siempre, vuelvo a su maravilloso libro Práctica y Teoría del Bolchevismo, que fue un viaje a la revolución, creo que lo tradujeron, donde él llega a la Unión Soviética como comunista convencido y sale absolutamente convencido que el bolchevismo es una barbaridad y una religión, después de sus conversaciones con Lenin y otros jerarcas soviéticos. Les voy a poner el contraste a esto y luego voy a explicar mi posición con la posición que asumió Gandhi, de quien ya hablamos aquí, hicimos un vídeo dedicado a Gandhi, lo pueden ustedes buscar en el canal, y le pidió a los británicos, en ese 1940, cuando Bertrand Russell se estaba replanteando la situación, el 2 de julio de 1940, Gandhi le dijo a los británicos que tenían que invitar a Herr Hitler y a señor Mussolini para que tomaran lo que quisieran de los países que ustedes llaman sus posesiones. Todavía era una potencia colonial Inglaterra. Déjenlos tomar posesión de su hermosa isla con sus muchos hermosos edificios. Le darán todos estos, pero no sus almas ni sus mentes. Si estos caballeros, porque tenía el descaro de llamarlos caballeros, ya había invadido Etiopía con todas las consecuencias que conocemos Mussolini, optan por ocupar vuestros hogares, ustedes dejarán vuestros hogares. Si no les dan pasaje libre, dejarán ustedes, hombres, mujeres y niños, ser llevados a la carnicería, ser destazados, pero se negarán a darles su lealtad. Lo que invitaba era la rendición, Gandhi. Después dijo, Hitler mató a 5 millones de judíos. Es el mayor crimen de nuestro tiempo, pero los judíos debían haberse ofrecido al cuchillo del carnicero. Deberían haberse lanzado al mar desde los riscos. Esto hubiera despertado al mundo y a la gente de Alemania. Ese es un pacifista. Es un pacifista según él. Yo creo que no es un pacifista, yo creo que es un cómplice de la destrucción, es un cómplice de los malvados, sobre pretexto de una posición moral que termina siendo profundamente inmoral. Termino. Canal Red en España y Red en América Latina, porque si ustedes recuerdan, Nina Fino Génova fue a México a conseguir, no sé si consiguió financiamiento, supongo que sí, para la ampliación de las labores de Canal Red en América Latina, que es el objetivo de Pablo Iglesias fundamentalmente, una vez que vio que en la política española no sabía ni qué hacer y todo el asunto le resultó horrendo, y salió huyendo después de un año de la vicepresidencia de gobierno.
Canal Red, Pablo Iglesias, Ina Finogénova y todo los minions que tienen ahí a su alrededor, se han dedicado a decir lo siguiente: la guerra es horrorosa, estamos en contra de la guerra en Ucrania y deseamos que se firme la paz lo más pronto posible, porque los dos bandos son iguales. Esto es, fíjense, esto es la regla 80-20 de la propaganda soviética, que luego se aplica perfectamente a la propaganda rusa. No por nada fue un agente de la inteligencia soviética el que es actualmente presidente de la Federación Rusa. Dicen que es una guerra horrible, dicen que han muerto miles, que ya que debería terminar la masacre, que debería firmarse la paz, y luego te dicen que los dos bandos son iguales. El que fue agredido sin ninguna causa, sin ninguna motivación, y aquel que agrede. El que ha puesto miles de civiles muertos y el que solo ha matado a sus soldados que mandó a hacer un trabajo de agresión. Soldados que son profesionales, que saben que pueden morir en el desempeño de sus funciones. Han sido arrasadas ciudades ucranianas, no ha sido arrasado ni una aldea rusa. Toda la guerra se ha desarrollado en Ucrania. Y a la víctima y al victimario los pones en las mismas condiciones. La mujer violada y el violador deberían firmar la paz porque los dos están causando mucho dolor. No Ina, no Pablo y no a los cortesanos que tenéis a vuestro alrededor. ¿Cuál es la paz? Incluso el otro día oía a Finogénova diciendo, en marzo estuvo a punto de firmarse la paz de 2023. No es cierto. Todo lo demás que contaba era cierto, pero eso no era cierto. Pero ponía a Ucrania en mal lugar porque parece que Ucrania no quiso firmar la paz. Ucrania no quiere firmar la paz que quiere Rusia. Es la paz mediante la cual los cuatro oblasts que se ha anexionado Rusia se les reconozcan como de su propiedad. Es decir, la entrega del 25% del territorio de Ucrania. Es decir, que Ucrania es agredida y para apaciguar al agresor le regala el 25% de su territorio y ya con eso ya va a estar contento Putin. Otra vez. Sí, eso. Es decir, es lo mismo que darle los Sudetes a Hitler o permitirle la anexión de Austria. No basta para los que sabemos que son los proyectos imperialistas de Vladimir Vladimirovich Putin, no basta eso. Pero además, ¿cómo le puedes decir al que es agredido que tiene que premiar la agresión entregando a su población, a su tierra, a sus riquezas, unas fronteras que la propia Federación Rusa juró respetar en 1991 y en 1994? Es que no es razonable, no es lógico. Bueno. Yo soy pacifista, yo estoy en contra de la guerra. Pero entiendo que hay guerras que se tienen que pelear. Entiendo que hay momentos en que la paz es peor que la guerra. Porque lo único que hace es abrir el espacio a una guerra aún mayor. Entiendo que a veces el precio de la paz es la guerra. Y aunque no me guste y no me gusta, reconozco la violencia como legítima, la violencia de la defensa propia, así como soy un absoluto enemigo de la violencia como forma de resolver los conflictos o como forma de hacerte con los bienes del vecino. Se llama robo, ¿no? Pero le llaman guerra cuando ya es país contra país. Estoy en contra de la violencia que se ejerce que ejercen los poderosos contra los débiles, que ejercen los agresores contra los agredidos, los violadores contra las violadas, los asesinos contra sus víctimas, los ladrones contra las víctimas del robo. Pero la defensa de quienes son agredidos es legítima, es una legítima defensa. Pienso en la posibilidad de que de este tanque hayan muerto sus tripulantes, sí, y lo siento mucho, Lo siento mucho porque no debería ocurrir. Pero hay una diferencia entre cómo ha manejado la guerra incluso Ucrania y cómo la ha manejado Rusia.
esa idea que hay que matar a 5 millones de ucranianos o que a los niños hay que tirarlos al río, como decía un presentador de la televisión rusa. Lo vimos aquí en la televisión rusa cuando estuvimos siguiéndola. El otro día, ustedes conocen a Manu Bravo, el periodista, el fotoperiodista, que ya estuvo aquí conversando con nosotros en alguna ocasión, y el otro día, hace 2 o 3 días, contaba cómo estuvo él en Ucrania, en un puesto de socorro, en un lugar, creo que una escuela, se había convertido en una especie de clínica, de hospital de campaña, y le habían pedido uno de los médicos de allí, le había pedido una de las fotos que le tomó a todo el personal, porque prácticamente ya todo el personal había muerto. Pero Manu Bravo contaba, y meto la mano al fuego por la honestidad, la sinceridad y la verdad de Manu Bravo, ese hombre que se va a jugar la vida para que usted vea la realidad de las guerras. Contaba Manu Bravo cómo los médicos ucranianos luchaban no solo por salvar a los ucranianos heridos, a los soldados ucranianos heridos, sino también a los soldados rusos heridos. Tú puedes tratar de vencer al enemigo, y si tienes que matarlo, lo matas, pero si no lo matas, la reacción de salvarlo me parece de una grandeza enorme y no está del lado de la invasión rusa, que ha aniquilado a personas que van en bicicleta con un disparo de tanque, como lo pudimos ver en Bucha y en Mariupol. Quiero que Ucrania gane, ojalá sea con la menor pérdida de vidas. Creo que Ucrania puede ganar. Creo que la falsa equidistancia de Canal Red, Iglesias, Sina y esta gente que todos los días están hablando de que Ucrania está perdiendo la guerra y que Estados Unidos ya no va a apoyar a Ucrania y que quieren dejar la idea de que aquí este asunto es entre dos iguales y si ellos quieren separar el asunto y no va a pasar nada si se firma la paz de una manera o de otra, creo que están equivocados. El triunfo para Ucrania es conservar su territorio y que se retire el invasor, punto. Y el triunfo para Putin es conservar esos espacios y prepararse para volver a atacar Ucrania o Moldavia o Georgia o Finlandia o Suecia, todos los países que cree que son y deben volver a ser parte del imperio ruso. Así es, como un pacifista, con todo el dolor de su corazón, pero con toda la convicción de que hay una violencia legítima compra un trozo de tanque para ayudar a quien ha sido agredido. Bueno, ¿qué opina que Elon Musk lo propongan como nominado al Premio Nobel de la Paz por incentivar a la libertad de expresión? Pero no sé quién lo propone. A ver, al Premio Nobel de la Paz pues, cualquiera puede proponer a quien se le dé la gana. Ustedes me pueden proponer a mí si les da la gana. o a quien sea. A Putin. Obviamente es un sinsentido absoluto. Elon Musk no ha promovido ninguna libertad de expresión. Todavía, después del asesinato de Navalny, a los 2 días, la mujer de Navalny se abrió una cuenta en Twitter para hablar. Ella siempre había estado al margen, pero ahora ha dado un paso al frente. Se abre una cuenta en X, en Twitter, para empezar a hablar. A los 2 días se la bloqueó Elon Musk. La libertad de expresión. Lo que se ha incentivado es la presencia de trolls. Tengo gente diciendo, maten a los judíos. En serio. Que la denuncio en Twitter y me regresan. Hemos visto que no viola nuestras reglas. Y yo, pero si está llamando al genocidio de una etnia, ¿cómo no vas a...? No. Están bien dentro de nuestras reglas. No sé cuáles son sus reglas y a estas alturas. Antes eran bastante más claras con Jack, el anterior dueño, o el anterior presidente y director general. Eran más claras las reglas de Twitter. Pero te banean, te cierran, te desaparecen, te shadowbanean, sobre todo si eres de izquierda. Si dices las peores barbaridades desde la derecha, si difundes una cantidad brutal de desinformación, eso no es libertad de expresión, habíamos quedado, pero para Elon Musk sí lo es. Así que bueno. Mi opinión sobre Navalny. Bueno, mi opinión sobre Navalny es que era un opositor que tenía derecho a ser opositor. No estaba yo a favor de sus posiciones políticas, pero un liberal anti-inmigrantes.
Y su posición contra la inmigración era bastante idiota, bastante de derechas. Pero, pero que en una democracia tiene todo el derecho del mundo de luchar por el poder y de expresarse libremente. El asesinato de Navalny me parece una salvajada. Pero me parece que es la forma en que siempre ha actuado Putin. ¿Qué nos sorprende? Me dices que eres grande. No, no lo soy. Simplemente así es la realidad, la leo. Tú predijiste eso, sí, que iba, pero a ver, si Navalny venía de que lo trataran de matar con gas Novichok a Rusia, pues es cosa de tiempo que lo acaben de matar. Y también que Putin va a ganar las elecciones. Bueno, como dice Ina Finogénova, no son unas elecciones, es un referéndum presidencial. Bueno, digo yo, los prorrusitos, ¿qué tienen que decir ahora? Ahí está la realidad. Tienen que decir que Rusia es un gran país, que está en igualdad de condiciones de Ucrania, que tiene que quedarse con el 25% de Ucrania y que Putin, pues a lo mejor mató a Navalny, pero en las palabras de Tucker Carlson, que pueden retomar ellos, son unos Tucker Carlson finalmente, eh, todos los jefes de Estado matan, la diferencia es cómo. Y lo dijo el otro día en Francia y yo me quedé, puedes decir eso y quedarte tan tranquilo. No, afortunadamente no. No todos los jefes de gobierno matan y esto es, y menos aún asesinan, que es muy distinto. Entrar en una guerra, que no es nada admirable, sobre todo si es de agresión, pero no es lo mismo mandar a la gente a matar para defender tu tierra que asesinar a un preso al que has torturado inmisericordiamente, mandándole un asesino a sueldo, porque tiene equipos de asesinos el gobierno ruso que se van deshaciendo de los enemigos de Putin. De los Skripal en Londres, hubo asesinatos en Estados Unidos. Estos no tienen ningún freno moral, porque no saben lo que es eso. Bueno, ¿qué opinión te merece la ayuda de 45 millones? 45K millones, 45 mil millones, no seas payaso. 45 mil millones de euros, vamos, no. A Marruecos, que anunció Sánchez, ¿no sería mejor dejar ese dinero en España? No lo sé. Los tomates marroquíes que se importan son productos con pesticidas. ¿Se mandaron 45 millones para tomates? ¿O son para otra cosa? Y son para otra cosa, ¿para qué metes los tomates? Ay, bueno. ¿Hay alguna explicación a esta acción del gobierno? Seguro que sí. Pero te advierto una cosa, si yo te cuento cuál es esa explicación, no te va a gustar. Porque tú ya te hiciste la idea. Un segundo, por favor. Hoy vamos a tener así unos cortes raros, ya luego les contaré por qué. Bueno, decíamos pues lo del tanque. El gobierno de Sánchez se tambalea. ¿En serio? ¡Wow! ¿Por qué? ¿Dónde? No entiendo. ¿No cree que le están pasando factura a sus contradicciones? ¿Cuáles contradicciones? Dime tú cuáles. Lo último con Marruecos es incomprensible. Probablemente lo sea para ti. Vuelvo, a ver, van a buscar. Marruecos es un socio inevitable de España porque hace frontera con España, en Ceuta y en Melilla. Y en cierto modo en Canarias. Y tiene reclamaciones territoriales sobre sus 3 espacios del territorio español. Tienes que tener relaciones con Marruecos. Yo sé que quizás a alguno de ustedes le gustaría romper relaciones con Marruecos o invadirlo. Son mucho de esa onda. Pero creo que están cerrando los ojos a realidades que no les resultan cómodas porque la interpretación malintencionada siempre es mejor para sus puntos de vista políticos, pero la interpretación malintencionada no es forzosamente la correcta. La respuesta de Estados Unidos por la muerte de Navalny es poner más sanciones económicas. No sé si reír o llorar. ¿No? ¿Qué harías tú? ¿Invadir Rusia? ¿Qué hay más allá de las sanciones económicas?
El punto después de las acciones económicas es la acción militar. Armamos una guerra entre Estados Unidos y Rusia. Yo no estaría muy por la labor. No sé, no me parece que sea una cosa muy apetitosa. Igual a ti te lo parece. Patinetero, hola Mauricio, hablaste en el fondo sobre la muerte, pero sobre el suicidio, ¿qué piensas? ¿Te parece un acto antinatural? No, no. El suicidio es un fenómeno complejo que tiene un problema. La gente que lo analiza. Cuando la gente analiza el suicidio, habitualmente su posición es la siguiente. ¿Cuál es la causa del suicidio? Es decir, ¿por qué se suicida la gente? Y entonces aparecen unos que son filosofazos. Es por miedo a la vida. La angustia existencial les impide poderse enfrentar a los desafíos que les presenta la existencia y su profunda cobardía los lleva a huir por la puerta falsa. Entonces, vaya forma de leer las cosas sin información alguna. Eso es telepatía pura. Pero a los otros es un acto de enorme valentía, donde la persona se hace dueña de su vida y se enfrenta al sistema y a toda la gente, a todas las presiones a su alrededor, y les dice, no, yo soy independiente, yo dispongo de mi vida, y se matan como un acto de suprema valentía. Eso también es telepatía. Las causas del suicidio son múltiples. Hay un suicidio que es absolutamente legítimo, el de la muerte digna, el de estoy sufriendo demasiado y no quiero vivir. Bueno, vamos a ver si estás deprimido. No, no está deprimido. Bueno, no está deprimido, pero no quiere vivir. No, no quiere vivir, ya se cansó, ya. Bueno, está bien que muera. Así como es responsabilidad de la sociedad de evitar que una persona se mate porque tiene una depresión, cuando la depresión se la puedes curar y puede seguir viviendo, la sociedad tiene que permitir que la gente haga lo que le parece correcto con su vida. Su vida. Si alguien se está suicidando, un adolescente se suicida porque lo están haciendo bullying, están abusando de él en el colegio, lo que tienes que hacer es resolver el bullying, no preguntarte sobre el suicidio del chico. Evitar las cosas que llevan a la gente a la desesperación. Hay suicidios por desesperación, hay suicidios por tristeza, hay suicidios por irresponsabilidad, imprudencia, hay suicidios plenamente pensados y hay suicidios totalmente impulsivos. No se puede meter en una sola burbuja conceptual un fenómeno tan complejo que es tan distinto, casi tan distinto como cada persona que toma la decisión de acabar con su propia vida. Si es una decisión pensada, si es una decisión que no depende de factores externos que puedas cambiar, si cambias tal factor externo, pues ya la gente no se quiere matar. Sea el bullying, sea los problemas financieros, sea me dejó mi chica o mi chico. Es una acción perfectamente respetable. Si tú no eres dueño de tu vida, no eres dueño de nada. Obviamente la posición religiosa es que el único dueño de la vida es Dios y solo Dios determina cuándo debe terminar. Lo cual tiene una contradicción, por supuesto, como todas estas cuestiones tienen una contradicción enorme de fondo. Si tú te matas, Dios en su plan tenía que te mataras. Es decir, Él determinó cuándo te ibas a matar. ¿Por qué? Lo pillas de sorpresa. Oye, se mató fulano. Ay, no me digas, dice Dios. ¿Cómo que se mató si yo tenía previsto que muriera dentro de 15 años de pericarditis supurante? ¿Cómo que se suicidó? Yo no sabía. Dios no puede decir eso, ¿verdad? Dios lo sabe todo. Dios sabe que te vas a suicidar. Está en su plan. Entonces, no lo pillas de sorpresa. Por lo tanto, está en el plan de Dios. Solo Dios sabe cuándo termina tu vida. Y Él ya sabía. ¿O no? Es muy complicado ser religioso y ser coherente al mismo tiempo. Pero quitando y haciendo a un lado las deidades y las leyes que consideran que el suicidio es un delito, cosa que siempre me ha parecido lo más absurdo del mundo. De verdad es de locos. Tú eres dueño de tu vida y puedes y debes poder disponer de ella como mejor consideres que es correcto en las condiciones que ya dije. No veo que sea
una sola cosa. No creo que sea antinatural. Yo creo que es tan natural. Te voy a poner un ejemplo en el caso de una desesperación. Tan natural como un animal que se roe una pata en una trampa de un cazador para poder huir. Si para poder huir tienes que dejar una pata, pues animales la dejan. Y un ser humano que conocemos al menos con una navajita absolutamente de basura se cortó un brazo para poder sobrevivir. Si te puedes cortar un brazo para poder sobrevivir, te puedes matar para poder sobrevivir al dolor, simplemente para no sufrir. El no sufrimiento es importante. Y vivimos en una sociedad y en una cultura, sobre todo la cultura religiosa, que en la cual el dolor lo exaltan. ¡Ay, es maravilloso! Sufres por Dios, mira qué bonito, te das latigazos en las procesiones de Semana Santa y caminos descalzo, y los del Opus Dei se ponen cilicios en los muslos y también se dan latigazos. Juan Pablo II se daba muchos latigazos porque hay que sufrir como Cristo. Ay, no, yo pensé que venía a sufrir por mis pecados, que ya como él sufrió, pues ya no tenía que sufrir. Ah, no, 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 tú tienes que sufrir para que esté contento. Entonces es sádico. Es decir, vivimos en una sociedad que glorifica el sufrimiento, en vez de glorificar el no sufrimiento. Me acuerdo la única vez que a mí me operaron, tuve una enfermera absolutamente odiosa hasta las 12 del día, me operaron como a las 6 de la mañana, de una hernia inguinal, nada grave. Pero decía yo que me dolía, y entonces me decía ella, es normal que le duela, la acaban de abrir. Sí, sí, hombre, sí entiendo que me acaban de abrir, pero hay sustancias descubiertas por la investigación científica del ser humano que conseguirían que no me estuviera doliendo como me está doliendo, que me han puesto 5 grapas, que me siento como un proceso, un legajo judicial con grapas. A las 11 de la mañana o 12 cambió de enfermera el asunto. ¿Cómo está? Le dije, me duele mucho, pero si no tiene por qué dolerle, es lo que le estoy diciendo, aquella no me hace caso. Dice, no, 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 me enchufó un frasco de Nolotil, fue como la cosa más bonita del mundo. Lo recuerdo como uno de los momentos más satisfactorios. El hombre huye del sufrimiento, es normal. Y bajo ciertos niveles de sufrimiento o de hartazgo, es normal que puedas querer disponer de tu vida. Y yo estoy, por supuesto, a favor de la muerte digna, estoy a favor de los suicidas que racionalmente deciden suicidarse, y estoy a favor de que se impida, dentro de todo lo posible, el suicidio de las personas que lo hacen porque están desesperadas, porque creo que podemos hacer mucho por ellos. No, Rafael, la cuaresma no es el motivo de que la gente deje de ver este canal. No son muy de cuaresma. Maestro, si el costo original del el FOBAPROA fue un rescate bancario que se pidió en 1995 en México para paliar el desastre económico que en el resto del mundo se conoció como el efecto tequila, y que en México se conoció como la ruina más profunda que ha vivido el país en todas sus crisis económicas, a cargo del hombrecillo Cedillo, que provocó enormes cantidades de dolor, hablando de sufrimientos, suicidios por desesperación, divorcios. Fue horroroso. 94, 95, 96 fue horroroso. Y dice, entonces, el fondo bancario de rescate fue de 52 mil millones de pesos, y la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México de 500,000. Esto quiere decir que este gobierno se ha endeudado a más largo plazo que Cedillo. No sé si es a largo plazo, porque el FOBAPROA no se ha pagado, se acabará de pagar en el año 2030. O sea, Cedillo nos endeudó de 1995 a 2030, 2035, más o menos. 40 años de deuda. Se está pagando todavía. No sé si sea así. En todo caso, yo sí creo que tendría que todavía empeñarse mucho en el aspecto económico para ser peor que Cedillo López Obrador, que es malo, pero no es peor que Cedillo. En otros terrenos, por ejemplo, en la impunidad que le da a una serie de personas, creo que sí ha superado a todos. Creo que López Obrador ha superado a todos en ese territorio. Porque hay una izquierda que adora el régimen teocrático iraní. No me cabe en la cabeza que puedan apoyar un régimen que es contrario a todos los principios de la izquierda. Pero son anti-yanquis. La revolución islámica, la revolución verde fue la verde.
No, era el libro verde del Ayatollah Khomeini, su libro de la revolución que yo leí, yo me horrorizaba. Eh, la revolución de los ayatolás en Irán en los años 70, fue, si mal no recuerdo, fue en contra del Shah de Irán. Verás, el Shah de Irán había sido, era el heredero de una larga tradición eh, de monarcas o de altos jerarcas, pero había sido depuesto y había habido un intento democrático maravilloso en Irán, que terminó con un golpe de Estado promovido por los Estados Unidos que reinstauraron la figura del Shah. El Shah era como estos dictadores al uso, ¿no? Hay muchos en sí, yo siento que en cierta medida algo así es el actual presidente de Ruanda, un hombre muy progresista, un hombre con ideas avanzadas, un hombre que quiere integrar a su país al gran concierto de las naciones, a tener las ventajas de la educación, la ciencia, la tecnología, la medicina, la libertad de expresión, pero sin meterse con el sin pasarse. Porque el que se pasaba, sus derechos humanos quedaban conculcados y era torturado, asesinado y todo esto que hacen también los dictadores. Y el Shah de Irán lo hacía con enorme gusto. La revolución iraní se vio como una revolución en contra de los Estados Unidos porque habían reinstaurado al Shah de Irán, a Mohammad Reza Pahlavi. Y su gran triunfo fue que el día que tomaron Teherán, tomaron la embajada de Estados Unidos, tomaron rehenes a una serie de funcionarios de la embajada de Estados Unidos que estuvieron de rehenes durante muchísimo tiempo, no me acuerdo cuánto, pero muchísimo tiempo. Reconstruyeron todos los documentos que habían triturado el personal de la embajada, donde se veían las complicidades de Estados Unidos con ciertos sectores de la oligarquía iraní. ¡Ay, qué sorpresa! ¿No? ¡Ay! Yo no me lo había imaginado. Pues mira, sí. Y mucha izquierda vio en ese movimiento islámico una reacción valiosa, importante y prometedora contra el imperialismo estadounidense. Ya está ahí. Puede ser. El problema es que viene aparejada con una serie de cosas más que son las que tú observas. Pero como sigue siendo anti-yanqui el Irán, como sigue siendo Estados Unidos es el gran Satán, así lo llamaba Khomeini, y está ayudando a Rusia para machacar a Ucrania y a Rusia para machacar a Siria, a esa izquierda anencefálica, a esa izquierda acrítica, a esa izquierda en cierta medida prófuga de sus propias convicciones, pues le ha resultado muy, muy atractiva. Yo creo que esa es la única explicación, ¿eh? Como es en contra de Estados Unidos, vale todo. Pero es que cuando entras en esa lógica, estás del lado de Hitler en cualquier momento. Estaba también en contra de Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que hay puntos en los que estar en contra de Estados Unidos está muy bien, o estar en contra de las peores acciones de los Estados Unidos, pero no tanto como para hacerte cómplice de Putin o de los ayatolás, de Jamenei, que es una absoluta bestia. Acaban de detener, creo que en la República Checa, a otra persona que quería asesinar, estaba planeando asesinar a Masih Alinejad, la mujer esta que defiende a las mujeres iraníes, sobre todo en los terrenos del velo islámico, y que ha estado defendiendo a las mujeres de los miércoles y de libertad, de freedom, no me acuerdo cuál es, creo que es Libertad, Justicia, Mujer, que son las que han estado manifestándose desde el asesinato de una chica por no usar el velo correctamente, que fue apaleada por las bestias de la Policía Moral Islámica, que acabó matándola, y acaban de matar a otra chica en las mismas condiciones. Entonces, ponerse del lado de eso porque odias a Estados Unidos, tu odio te está comiendo el amor. Y el amor por la justicia, y el amor por las mayorías, y el amor por los oprimidos, y el amor por las víctimas, y el amor por las minorías, y el amor por los oprimidos, debería ser la izquierda, no nada más el antiyanquismo barato. Y voy a algo que ya he dicho, lo voy a repetir ahora porque además lo tengo que hablar con otro tema que estamos.
De izquierda no es quien dice ser de izquierda es quien actúa según los ideales fundamentales de la izquierda. Los ideales fundamentales esos alrededor de los cuales nos encontramos hasta con los estalinistas y con los trotskistas y con los maoístas. Sí, ¿cuáles son esos ideales? Bueno, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, libertad, derechos. Pues en ese punto es donde somos de izquierda. Luego hay izquierdas que no me gustan, hay izquierdas que me gustan más. Pero si no crees en la justicia, la igualdad, la libertad, puedes llamarte de izquierda, pero bueno, también puedes decir que eres campeón mundial de jabalina sin haber tomado la jabalina entre tus manos en ningún momento dado de tu vida. A que no conocen esto, el hijo del aguizote. ¿Qué es un aguizote? Me van a preguntar toda la gente que no es de México y muchos que son de México y nunca se han preguntado qué es un aguizote. Bueno, vamos a ello. Perdón, que la historia está aquí. Era el año de 1885 y un señor tan elegante como el que ven ustedes a la izquierda, don Daniel Cabrera Rivera, con ese sombrero de copa absolutamente fantástico, absolutamente exagerado. Don Daniel Cabrera Rivera, que tenía 27 añitos de edad en el 1885, decidió fundar una revista que sería la seguidora de otra revista que había existido en el pasado. Y él hacía una revista, él era tipógrafo y luego se hizo dibujante, viñetista, cartonista, dibujante político, monero, depende cómo le digan en su país, a los que hacen caricatura política, a los que hacen dibujos políticos que se publican generalmente en la prensa diaria o en la prensa semanal. Don Daniel era uno de esos y decidió abrir una revista porque ya se lo solía para entonces que al señor que está a la derecha, Porfirio Díaz, lo del poder le estaba gustando demasiado y no lo iba a dejar mucho que digamos. Así que emprendió una aventura editorial que se extendió desde 1885 hasta 1911. La revista se llamó El Hijo del Aguizote y entonces entra la pregunta, ¿qué es un aguizote? Pues es el nombre que se le da a la nutria o a la rata de agua en el idioma náhuatl, que es el idioma de los aztecas, uno de los idiomas de la rama nahuatlata. Nahuatlata, sí. El hijo del aguizote defendía el liberalismo jacobino de la Constitución de 1857 de México. Fue una constitución avanzadísima. Los mexicanos que lo sepan podrán estar de acuerdo conmigo y quienes no lo sepan, créanme, de locos. Absolutamente de locos. Su anticlericalismo, su defensa de la libertad a ultranza, su defensa de los derechos de las mujeres, de los indígenas, es una locura. Yo me acuerdo de un libro maravilloso que leí de entrevistas con todos los diputados del Grupo Liberal Jacobino del Constituyente de 1857 en México. Y era que los leías y decías que yo quiero ser como tú cuando sea grande, ¿no? Y al principio, todavía esto es de 1886, su lema era semanario feroz, aunque de nobles instintos, político y sin subvención como su padre, y como su padre, matrero y calaverón. Matrero no sé qué significa, calaverón es que le gustan las mujeres. Y dice, no tiene madre, ya con el tiempo tendría. Bueno, la dictadura de Díaz era como han sido todos los gobiernos mexicanos. Vamos, es que no nos podemos hacer tontos. Ay, es que los gobiernos han sido muy distintos. Nah. Hacia afuera y hacia los amigos, progresista, es humanista, visionaria, con amplia visión de Estado y fundamentalmente unos demócratas que, vamos, te desvives de la democracia a la que son capaces. Pero en realidad no son nada de eso. Y el hijo del aguizote constantemente lo denunciaba con caricaturas como esta, con dibujos como este, que si se los hicieras actualmente a López Obrador le provocarías un ataque cardíaco grave. Bueno, y dice que nadie lo ha atacado. Nunca ha sido un presidente más atacado que él. Vale, ya vas. Con el tiempo, por cierto, el hijo del aguizote, que fue cambiando su definición, con persecuciones, con amenazas, con palizas,
Y con el miedo, que es lo que usan las dictaduras para seguir siendo dictaduras, la revista continuó y asumió el lema definitivo que a mí me encanta, que es el que ustedes tienen aquí. Dice: seminario de oposición feroz e intransigente con todo lo malo. Esa es una definición que a mí me parece maravillosa, ¿no? Semanario de oposición feroz e intransigente con todo lo malo. Y punto. Por cierto, entre los que trabajaron en El Hijo del Aguizote estaba José Guadalupe Posada. Si ustedes no lo conocen por no ser mexicanos, por lo menos conocen a la Calavera Catrina. La Calavera Catrina que pintó Diego Rivera originalmente era la calavera garbancera que había dibujado José Guadalupe Posada, un grabador extraordinario, cronista de México a través del grabado, y que entre los muchos lugares donde trabajó también en El Hijo del Aguizote. Este es un dibujo concretamente de él. Por cierto, fíjense que El Hijo del Aguizote ya sabía que el siglo XX empezaba en 1901, porque este fue el número de enero de 1901, porque todavía los tontos aquí creían que se empezaba en el 2000, empezaba el siglo XXI, ¿no? Empieza en el 2001, los dedos no te los cuentas 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, y al llegar a 10, que es 0, juntas 10, al llegar a 2000, juntas 2000. ¿Cuál es el primero del tercer milenio? Pues el 2001. Nunca lo entendieron. Bueno, como ustedes quieran. Sin embargo, esta maravilla de revista, que fue una de los elementos fundamentales de la crítica de la dictadura de Porfirio Díaz, en 1903 se descubrieron que la revista había acabado en manos de los hermanos Flores Magón, dos anarquistas opositores al gobierno de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz prohibió que se distribuyera cualquier publicación en la que tuvieran que ver los Flores Magón, motivo por el cual pues, la revista tuvo que cerrar. Y allí tenemos en las oficinas del Hijo del Aguizote con su letrero fúnebre de la Constitución ha muerto, la Constitución de 1857, en 1903, cuando se había impedido pues, que participaran los Flores Magón en una publicación. Terminó la revista y terminó con ella la simulación de libertad de prensa que más o menos mantenía a regañadientes Porfirio Díaz, como la mantiene hoy a regañadientes López Obrador. Eso que llamaron la libertad de imprenta. Dos cosas me hacen pensar en esta publicación. Primero el lema, ¿no? Oposición, semanario de oposición feroz e intransigente con todo lo malo. No es que sea yo de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, no, es que estoy en contra de lo malo. Oye, es que le pegan a las mujeres, malo. Bueno, no, pero es que lo está haciendo una persona que es anti-yanqui, sigue siendo malo. Oye, pero que están haciendo una invasión horrorosa a un país que parecía estar indefenso y que tenemos que ayudar. Ya, pero lo está haciendo un señor que es muy anti-yanqui, ya, pero sigue siendo malo. No, es que mis amigos, mis cercanísimos, buenísimos amigos, están defendiendo la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, pues están mal, es malo, aunque sean mis amigos y compañeros. Pero lo más curioso y lo que sí me cabrea a mí es que los actuales gobernantes de México, no solo el presidente, sino hasta el que le sostiene el estribo y el que le limpia los establos, se sienten herederos del Hijo del Aguizote. Yo siento que no lo son. Tanto como para escribir sobre la revista y hacer un libro sobre la revista y ganar millones. La editorial oficial, dedicar millones a editar un libro sobre el Hijo del Aguizote de uno de los líderes del partido en el gobierno, dándole oportunidad de meterse otro tanto en el bolsillo, sintiendo que ellos son los herederos del Hijo del Aguizote. Mira, no. El secuestro de los símbolos es una de las máximas del populismo y el gobierno de López lo practica con energía, pero por eso hay que recordar eso de la oposición intransigente, feroz e intransigente con todo lo malo. El tipo al que le dieron los millones para su libro espurio sobre el Hijo del Aguizote. Ayer se sortearon las candidaturas del partido. Tú sabes, en los partidos serios se hacen primarias, ¿no? Entonces todos los compañeros que quieren presentarse para alcalde de Gijón, que es mi caso, en mi partido, pues todos se apuntan. Y luego tú votas.
Y el que tiene más votos, pues lo proclamamos candidato y todos nos lanzamos a apoyarlo. No, en Morena, en México, se sortea. Y el que perpetró este libro ganó en el sorteo ser senador. Y entonces va a ser senador por el partido oficial. ¿Y qué dicen los militantes? ¿Cuáles militantes? Las bases del partido, los pobres. No, ellos no opinan. Ellos ven el sorteo en el canal de YouTube y aplauden. Si no están dispuestos a hacer oposición feroz e intransigente con todo lo malo, los lamezuelas no tienen nada que decir. ¿Es malo, pregunto yo, militarizar un país, negarle medicamentos a los niños con cáncer, abandonar medio país a manos de la delincuencia, dejar que mueran decenas de miles, más que en Irak o en Ucrania, más que en Irak o en Ucrania? Negarse al diálogo, satanizar a todo crítico, perseguir a científicos, desproteger a las mujeres e insultar a todos los que no somos incondicionales del régimen, ¿es malo? ¿Es malo dar impunidad a los ladrones si se pasan a su partido? Los malvados del PRI y el PAN, cuando se pasan al partido oficial en México, a Morena, uy, de pronto ya son blancas palomitas. Ya no tienen ninguna de la corrupción que estuvieron ejerciendo durante décadas. Es malo apoderarse de instituciones independientes, enriquecer amigos, hijos, sobrinos y otros ricos. Preparar una elección de Estado mientras te llamas demócrata, entre otras cosas. ¿Es malo? Si es malo, hijos míos, este símbolo del hijo del aguizote no les pertenece a ustedes. Son 8:11, qué barbaridad. Dos solicitudes de opinión, dice David Rangel. ¿Qué opina de las juntas de ambas candidatas mexicanas con el CEO de BlackRock? No tengo idea de qué estás hablando, lo siento. ¿Qué opina del acercamiento del gobierno mexicano con el gobierno ruso? Pues que es razonable, es lógico. El López Obrador tiene que jugar, y ha jugado con cierta habilidad, no sé si seguramente porque alguien se lo aconsejó, porque no tiene habilidad alguna, esto hay que aclararlo. Una doble baza. Es enormemente anti-Estados Unidos, pero más servil que nadie a los Estados Unidos. A ver, me explico. Es que es difícil, ¿eh? Esto es verdaderamente ser dos personas a la vez. Como el Dos Caras de Batman. ¿Se acuerdan? Bueno. Hace años escribió un libro que se llamaba Oye Trump, donde decía cómo se iba a oponer a Trump cuando fuera el presidente. Y lo que hizo cuando se reunió con Trump fue hacer lo que le ordenó Trump y punto. Oye, quiero que bloquees la frontera, quiero tropas en la frontera. Ay, bueno, te hago una Guardia Nacional y la ponemos allí para que no se te cuelen los morenos apestosos esos. Y lo hizo. Y bloqueó la frontera sur de toda la gente de Centroamérica, desesperada porque Centroamérica quedó abandonada después de la Guerra Fría en manos de quienes sabemos que quedó. Toda la gente que de Centroamérica huye en busca de oportunidades en Estados Unidos, pues, México se encargó de pararla, o de ser parte de quienes la pararan. Entonces, López Obrador tiene que acercarse al gobierno ruso para fingir una independencia que ciertamente no tiene, ¿no? Yo lo veo con claridad en el caso de la abyección que implica el traer a un contingente del ejército ruso a desfilar el día de la independencia de México, ¿no? ¿Por qué no sé, el ejército ucraniano? Creo que el acercamiento al gobierno ruso de López Obrador tiene que ver con este antiyanquismo. Y este antiyanquismo, que es muy primitivo además, porque no es un antiyanquismo razonado, no es un antiyanquismo bien asentado en las muchas razones que hay para oponerse a las políticas de Estados Unidos, no a los Estados Unidos como país, pero sí a sus políticas, a sus gobiernos, a sus ejércitos, a sus promociones de golpes de Estado, a la intervención de empresas privadas enormemente poderosas en los asuntos internos de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un antiyanquismo bobo, es automático, de arco reflejo, ¿no? Y yo sé de gente que vive en eso,
dentro del gobierno de López Obrador, lo cual no quiere decir que no publiquen en Estados Unidos y que no ganen mucho dinero en Estados Unidos, en periódicos y en revistas y en publicaciones diversas, y que luego vayan a dar clases en las universidades de Estados Unidos y todo esto, pero pues son anti-yanquis. Y que han favorecido esta posición, además por intermedio de otras personas, como es la gente Canal Red, ¿no? Entonces yo siento que es eso, es el juego de López Obrador, de estoy con Putin, que es el bueno, porque de bueno no tiene nada, porque es anti-yanqui, y entonces finjo que yo sigo siendo anti-yanqui mientras yo sirvo a los Estados Unidos. Es muy raro. Es muy raro. Gracias a Videoinfo22 por el superchat. ¿Qué opina de la exigencia por un colectivo inclusivo sobre el destierro o dar cadena perpetua a quien se considere que comete un delito de odio, que obviamente es un exceso? A ver, ni el destierro está prohibido por la Constitución de México, y la cadena perpetua también. Entonces, es un colectivo de ¿cuántas personas? Colectivos son dos ya es colectivo. Pues no representan absolutamente a nadie. Mira, yo estoy harto también de quienes acuden a los extremos, se sacan de lo más residual, de lo más marginal, de los espacios de la mayor tontería, sacan expresiones para luego presentarlas como una generalización brutal. Te voy a poner otro caso, fíjate. Y he estado pensando si pongo los cortos aquí o no los pongo, pero considerando el odio que me tienen, a ver, Pablo Iglesias me tiene bloqueado, Ina Finogénova me tiene amenazado con amenazas, con una demanda, llevo casi 2 años esperándola, a ver si para julio que se cumplen los 2 años, si no voy a traer un pastel con 2 velitas, a ver si se acuerdan, que me iba a demandar porque la acusé de un delito horroroso que era seguir siendo agente de Putin fingiéndose antiguerra, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? Pero bueno, es que es la cosa de lo que está haciendo. ¡Ay, me dijo que me había yo cometido un delito horrendo! Le voy a echar a mis abogados y vamos a ver a los tribunales. Bueno, no me ha buscado, ¿verdad? Pero en un corto, nace lo siguiente. Me pareció extraordinario. Ella denuncia, recuérdese de la regla del 80-20, 80% de verdad, 20% de propaganda. Ella denuncia que un gobierno en los Estados Unidos, creo que Texas, dice que los narcotraficantes son terroristas, que yo hasta estaría de acuerdo, ¿eh? Luego señala que un senador absolutamente infecto, que es Lindsey Graham, propone que Estados Unidos bombardee a los narcotraficantes en el territorio mexicano, porque los narcotraficantes andan libres en México sin que nadie se meta con ellos. Lo cual es cierto. Lo cual no justifica, por supuesto, un bombardeo en territorio del vecino. Eso le parece un escándalo a Ina Finogénova, pero no lo que haga Rusia con Ucrania. La coherencia, tú sabes. Bueno. Entonces, dice esto y señala que López Obrador considera que eso sería una intervención en México absolutamente inaceptable, con lo cual sigo estando totalmente de acuerdo. Pero espera, al principio la noticia dice: Estados Unidos amenaza a México. Entonces, o sea, Lindsey Graham, que es uno de los lamezuelas más abyectos, y mira que hay competencia en Estados Unidos, uno de los lamezuelas más abyectos de Donald Trump, no es Estados Unidos. Cuando dice Estados Unidos, es el Ejecutivo Federal o es el Senado y el Congreso en pleno. ¿Sí? Los dos poderes. Si todo el Congreso decide que le va a declarar la guerra a Belice, pues si es el gobierno, si es Estados Unidos. Es un senador chiflado que no tiene ninguna credibilidad ni dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué dices que Estados Unidos amenaza a México? Ahí está la manipulación. La manipulinación. Me sube la manipulina. Entonces, todo es verdad menos la interpretación. Y luego está el asunto de que omites. 80% de realidad, 20% de mentira, de manipulación, de manipulina, y luego todo lo que callas. Porque en todos estos años, el canal de Pablo Iglesias jamás ha mencionado la cercanía del gobierno a los delincuentes.
que medio país, pero una cuarta parte de México está dominada por los delincuentes. Que hasta López Obrador aplaude que los religiosos, los obispos, tengan conversaciones con los narcos para controlar la violencia en los lugares que dominan los narcos, o no narcos, otras formas de delincuencia organizada, donde no entra el ejército, la Guardia Nacional, la policía, nada, que es tierra de nadie, es territorio que ha perdido México a la delincuencia. No se habla de las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército. No se habla de la militarización del país, de la creciente militarización del país, de la participación del ejército en todos los aspectos civiles de los que estaba excluido específicamente por la Constitución mexicana. Todo eso lo calla Canal Red. ¿Por qué está Estados Unidos molesto con México? Bueno, será porque no ayuda en la guerra contra el narcotráfico, en la lucha contra el narcotráfico. Pero es que López Obrador llegó a decir que no se hacía... ¿cómo se llama? Fentanilo en México. Llegó a decir que era mentira que se fabricara fentanilo en México, cuando la gran mayoría del fentanilo que está entrando a Estados Unidos está entrando desde México, porque los narcotraficantes se han pasado, como pasaron de la marihuana a la cocaína, pasaron de la cocaína al crack, pasaron de la cocaína, sí, a la metanfetamina, y han pasado que el crack no es la metanfetamina, sí, ya lo sé. A ver, tampoco me sé toda la panoplia de cosas que se mete la gente por la cara. Hasta llegar al fentanilo, que es baratísimo, facilísimo de producir, con elementos, con materia prima que llega generalmente de China, materia prima que no es ilegal exportar por otro lado, ya cuando la junta ya es ilegal. Y sí, de México está pasando el fentanilo a Estados Unidos. López Obrador llegó a decir que no había fentanilo mexicano en las calles de Estados Unidos. Es una salvajada, es una absoluta salvajada. De todo eso, de los niños sin medicamentos, de las farsas de los trenes, de todo lo que sabemos que es un problema real del gobierno de López Obrador, de eso nunca va a hablar Canal Red. Y entonces es muy fácil disfrazar una cuestión que es chifladura de un aliado de Trump, que lo único que quiere hacer es subrayar el problema fronterizo, porque es una de las bases de apoyo de Trump, y presentarlo como una amenaza de todo Estados Unidos, amenaza al pobrecito a México. El otro día pasó, hace 2 días, 3 pasó, y me daba gusto verlo. Un grupo de estadounidenses, MAGAs, del Make America Great Again, MAGA es como se le llama a todo el movimiento es la 4T de Trump. Entonces un grupo de 300 más o menos tipos fueron a la frontera, a McAllen, Texas, a parar la invasión. Y son de esos que van con su pistola y su fusil de asalto y su gorrito rojo de Make America Great Again, y se fueron a parar la invasión de todos esos inmigrantes que están entrando por millones todos los días por la frontera sur de Estados Unidos. Y entrevistaban a una señora gordita. Y ¿qué encontramos? No encontramos, porque en realidad estamos sorprendidos, porque vimos a 2 que cruzaban el río. Señora, ¿vio usted a 2 que cruzaban el río? ¿En cuántos días? En 3 días. O sea, llevan 3 días aquí tratando de parar la invasión. Ya ha habido 2 que han cruzado el río. Es decir, Trump ha generado una sensación de miedo, muy propia del populismo y muy propia de la propaganda soviética, nazi, de todo populista que ustedes quieran, de que por la frontera sur está desbordándose millones de personas en caravanas que vienen a robarles el trabajo y a casarse con sus hijas, ¿no? Y no es cierto. Y uno de los que mueve esto es Lindsey Graham. Las amenazas de Lindsey Graham valen tanto como las amenazas de Ina Finogénova, para decirlo pronto y rápido. ¿Qué tan equiparables son los excesos que ha cometido el bando republicano con el terror franquista? ¿Eso haría iguales a ambos bandos? No. Y te digo por qué. Y esto creo que está históricamente más que sustentado. El bando republicano no, en las atrocidades que ciertamente cometió,
no obedecía a un mando centralizado. Es decir, no era la política de la República la comisión de esas atrocidades, no era una orden dentro de su desarrollo militar, que se dieron, por supuesto que se dieron, pero no fueron una forma de aterrorizar a la población y una política decidida desde el centro e implementada fríamente, como sí lo fue en el bando nacional. Y toda posible atrocidad cometida por algún republicano, aunque no fueran ni siquiera parte del ejército republicano, sino milicianos de estos que por su cuenta y riesgo se ponían a dar tiros y a ejercer venganzas, terminó en 1939. Y el horror del bando nacional en contra de todos los rojos, de todos los republicanos, de todos los socialistas, de todos los anarquistas, de todos los sospechosos de ser comunistas, rojos, anarquistas, socialistas, duró hasta 1975. 1975. Los paseos de gente detenida para fusilarlos de manera extrajudicial pueden haber sido una excepción en el bando republicano, pero era lo normal en el bando nacional. Por eso este país está sembrado de tumbas, de fosas comunes con muchísimos fusilados. En todos los pueblos la Falange mató así a los sospechosos de ser rojos o los que, como un caso que yo conozco de uno chico que no se quería casar pero no tenía dinero para pagarle al cura el matrimonio, ¿no? Y cuando se llega a la República resulta que existe el matrimonio civil y dice el que viene, entonces se lleva a su chica y se casa con su chica y cuando gana el triunfo, cuando el pueblo es ocupado por los nacionales, pues lo fusilan porque no se había querido casar por la iglesia. Ese tipo de fenómenos ocurrieron con una frecuencia enorme. Hay fosas así en toda la geografía española y es aterrador. Entonces, no hay equivalencia en ningún caso, reconociendo que se cometieron barbaridades por parte del bando republicano, por supuesto, ¿no? ¿Algún consejo para dar a una persona que simplemente no es buena en algo? Fútbol, música, arte, ciencia. ¿Cómo abordar a una persona al respecto? Déjalos. ¿Qué te importa? No sé, a ver, yo he hecho muchas cosas para las que no soy. A mí me encantaba pintar. Soy horriblemente malo. Reconozco mi ineptitud como artista plástico, pero me gustaba hacerlo. So what? ¿Qué tiene? Como músico pues soy menos malo, pero sigo sin ser una gloria, ni de la guitarra, ni de la canción, de la composición, ahí tengo mis cositas, pero tampoco soy Paul McCartney, ¿no? Si lo hace por disfrute, si lo hace creyendo que es muy bueno, pues sí, hay que decirle quizás, pues, dimensiona, ¿no? Pero no creo, ¿no? Yo no creo que sea necesario decirle, matarle el gallo a alguien así, ¿no? Ah, si la filosofía no ha hecho nada en 1000 años, no en 20, jajaja, no. La filosofía como tal, pues es que la filosofía como carrera solo existe creo que desde los años 20. He estado buscándolo y no lo he encontrado, pero más o menos encuentro que es hacia alrededor de los años 20 cuando aparece. Ya que estamos hablando de eso, bien, vamos a hablar de este señor. Porque así como digo que no es de izquierda, quien dice ser de izquierda, cuando no es de izquierda, cuando no actúa como gente de izquierda, cuando no funciona con con los principios y los ideales de la izquierda, pues tampoco es científico ni hace ciencia quien dice que lo hace. Es decir, necesita hacer ciertas cosas para que sea realmente ciencia. Los enemigos de la ciencia, generalmente filósofos, qué raro, con frecuencia nos cuentan la historia de que
La ciencia ha hecho mucho mal. Por ejemplo, la eugenesia. ¿La eugenesia fue un movimiento científico? No, no fue un movimiento científico. La eugenesia estaba basada en principios que no eran científicos. Estaba basada en creencias a partir de un hecho científico, que es la evolución natural, a partir de la evolución de las especies a partir de la selección natural. Y la eugenesia se plantea una serie de cuestiones que no son científicamente validadas, no están científicamente validadas. Vamos a mejorar la raza, bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues que la gente sea más blanquita. ¿Ser blanquito es mejor? ¿Qué es ser mejor? ¿Qué defines como mejor? Esos movimientos eugenésicos para mejorar la especie humana no tenían bases científicas. Se escudaban en la ciencia, por supuesto se escudaban en las ideas de Galton y en lo descubierto por Darwin, pero no eran realmente, eran ciencia, pues. Entonces, lo mismo ha pasado en otros casos y uno de ellos es el caso de este señor. Este señor es el señor Vallejo Nájera, que se presenta aquí como va a dar una conferencia en la Semana Médica Española el 8 de octubre de 1938, todavía estamos en la guerra. Sección científica, investigaciones psicológicas de la inspección de campos de concentración. Que a esto le ronca. Psiquismo del fanatismo marxista por el doctor Vallejo Nájera, comandante médico, jefe de los servicios psiquiátricos militares y director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas de los campos de concentración. Y por ser el encargado de esos campos de concentración, de las investigaciones psicológicas de esos campos de concentración, a Vallejo Nájera, Antonio Vallejo Nájera Lobón, para decir su nombre completo, se le conoce como el Mengele español. Es una exageración. A ver, hizo experimentos, sí, sin duda alguna, pero es una exageración en la medida en que los experimentos que hizo no se comparan a la brutal barbarie de Mengele. Y últimamente hemos tenido muy presente a Mengele porque un amigo mío, Ian Watson, escritor de ciencia ficción, vecino de aquí de la ciudad y casado con una entrañable amiga mía, mi hermana Cristina Macía, que es traductora, acaba de presentar un libro que se llama El monstruo, la sirena y el doctor Mengele. Y es una historia que ocurre en Paraguay en los años 60, no lo recuerdo, y Mengele tiene un papel fundamental en la novela, y yo pues, estuvimos hablando mucho de Mengele y recordando la historia de este miserable. Entonces hay una exageración allí, pero bueno. El chiste es que Vallejo Nájera, que había nacido en 1889 en Paredes de Nava, Palencia, y que no murió sino hasta el 25 de febrero de 1960 en Madrid, fue un médico español y primer catedrático numerario de psiquiatría en la Universidad de Valladolid. Pongámonos en situación. 1938 lo que se sabía de psicología tenía de ciencia lo que tiene de ciencia la astrología. Como mucho eran freudianos, que es anticiencia, es no ciencia pura, absoluta. Pero este señor decidió que los marxistas, los rojos, los socialistas, todos los rojos son socialistas. Este pensaba como la derecha actual piensa, ¿no? Como Ayuso y Milei y toda esta gente. Si eres de izquierda tienes que ser marxista, bolchevique, comunista, bueno. Entonces, él durante la guerra se le encargó el estudio que demostrase la inferioridad mental de las personas de ideología marxista. Y entonces dirigió en 1938 un estudio sobre los prisioneros de guerra republicanos para determinar cuál era el problema que los llevaba a ser marxistas. Él decidió que había un gen, había un problema genético, así como los genes que hacían malvados a los judíos o que hacían oscuros a los negros. Había un gen defectuoso que hacía que la gente se volviera marxista, o socialista, o comunista, o anarquista, o medio roja, o así como republicana y demócrata, ¿no? Y sometía, para llevar a cabo el estudio, estoy leyendo de algunos de los relatos que se han hecho
sobre la vida de este personaje, sometía a los prisioneros a test psicológicos cuando estos ya estaban al borde del colapso físico y mental. A ver, estás detenido por tu adversario en un campo de concentración donde te obligan a trabajos forzados, casi no comes y tu futuro es absolutamente negro. Entonces, pues te hacen test psicológicos a ver qué tal estás en psicología. Espérenme un segundito. Decíamos ayer, el equipo de Vallejo Nájera tenía 2 médicos, un criminólogo y 2 asesores científicos, miembro de las Brigadas Internacionales de San Pedro de Cardeña, y otro compuesto por 50 presas republicanas malagueñas, 30 de las cuales se encontraban a la espera de ejecución. Tú sabes, ¿no? La forma correcta de hacer las cosas. El estudio de las mujeres a partir de la premisa de que eran seres degenerados y por tanto proclives a la delincuencia marxista, sirvió al psiquiatra para explicar, comillas, la criminalidad revolucionaria femenina en relación con la naturaleza animal de la psique femenina. O sea, ya que te estás metiendo, también vas a ser un misógino de 7 suelas. Y el marcado carácter sádico que se desataba en las hembras cuando las circunstancias políticas les permitían satisfacer sus apetencias sexuales latentes. Todo esto entre comillas. Entre las conclusiones de este glorioso estudio, a ver, en este estudio no inyectaron a la gente, no la cortaron en pedazos, no hicieron las atrocidades que supimos y que las hemos comentado aquí, que cometió el ejército japonés en sus horribles experimentos, pero finalmente el estudio, las conclusiones son tan inválidas como las conclusiones de Mengele y las conclusiones de los equipos japoneses. La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestra hipótesis tiene enorme trascendencia político-social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia podría librar a la sociedad de plaga tan terrible. Sí, son inferiores mentales, que los separas de la sociedad, los metes en un campo de concentración para toda la vida o los matas y mira, te ahorras el problema. La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento. Aquí no está hablando ni de bolchevismo, ni de estudiar a Marx y a Engels y de creer en la dictadura del proletariado. La perversidad de los regímenes democráticos favorecedores del resentimiento promociona a los fracasados sociales. Estoy usando la voz de Franco, promociona a los fracasados sociales con políticas públicas. A diferencia de lo que sucede con los regímenes aristocráticos, donde solo triunfan socialmente los mejores. Claro, la aristocracia es mucho mejor que la democracia. Eso es lo que hizo el bando nacional. Y por supuesto el imbécil social, según Vallejo Nájera, incluía a todas las personas incultas, torpes o gestionables, carentes de espontaneidad e iniciativa que contribuyen a formar parte de la masa gregaria de las gentes anónimas. La chusma, la perrada, los aldeanos, las vastas masas de villanos que no se pueden comparar a los verdaderos aristócratas, como decía que era este señor. Entonces, entre la inferioridad de los marxistas, la inferioridad de las mujeres y la doble inferioridad de las mujeres marxistas, el señor vivió de eso, y algunos vienen y me dicen, claro, pero es que ya ves cómo la ciencia hizo con Vallejo Nájera y con Mengele. No, mira, no. Eso no era ciencia, porque no cumplía con los requisitos fundamentales de lo que es la ciencia. Simple y sencillamente usaba la ciencia como pretexto para justificar una posición política. Y eso, lo haga Mengele, lo haga Vallejo Nájera o lo haga Álvarez Bulla, nunca será ciencia. Sin embargo, pues hizo una serie de estudios para lograr lo que él llamaba la higienización de nuestra raza. Y su modelo, por supuesto, era, y esto ya es el delirio, la Inquisición, que había protegido a España de las doctrinas envenenadas. Reclamaba una Inquisición modernizada con otras orientaciones, fines, medios y organización, pero Inquisición.
La salud de la raza exigía separar a los niños de sus madres rojas. Esa es la historia, pues, habrá grandes rasgos y por encima realmente, simplemente para dejar claro que alguien puede decir que actúa en nombre de la ciencia, pero no se analiza lo que dice, se analiza lo que hace, se ajusta al método científico, se basa únicamente en los datos disponibles, utiliza un método riguroso que permita controlar todas las variables menos una para que sepamos que la causa del efecto que estamos observando sea esa única variable, está controlado, tiene las protecciones necesarias para garantizarnos que el resultado que se obtiene es fiable. Todo eso que conforma los pasos de los métodos de la ciencia, la observación, la experimentación, la cuantificación, está alejado de esto. Y cuando no se cumplen los requisitos fundamentales de lo que es el trabajo científico, ya se puede poner ciencia en el título, en el letrero de entrada, en los pasillos y por supuesto en la identificación, en la solapa, pero no va a ser ciencia nunca. Y ahora, como decíamos que teníamos que hacer, vamos a hacer nuestras cosas que sabemos de hoy para hacer un pequeño espacio de 17 minutos. 295 personas, 195 les gusta, 100 lo están pensando y todavía no ha llegado el no me gusta. Y mientras tanto vamos a ver esto de la granja de cuerpos. La muerte de un ser querido tiene como requisito para muchas personas darle un destino final a sus restos, generalmente un enterramiento. Al mismo tiempo, no somos afectos a pensar en lo que ocurre con nuestro cuerpo después de nuestra muerte. La idea es escalofriante, sobre todo cuando vemos el resultado de los procesos de descomposición que explica en parte por qué enterramos y ocultamos a los muertos. El desconocimiento de los procesos que afectan a los cuerpos puede ser enormemente peligroso, no solo por las infecciones que un cuerpo sin vida puede ocasionar, sino por interpretaciones fantasiosas que alimentaron mitos como el de los vampiros. Las posiciones que adoptan los cuerpos, la ilusión de que las uñas y el cabello siguen creciendo, provocada por la deshidratación de la piel y músculos. La apariencia de lo que parece sangre fresca en las bocas por los fluidos, que son resultado del mismo proceso, e incluso los sonidos que pueden producirse por la acumulación de gases en el interior de un cadáver, dieron aparente sustento a muchas leyendas. Pero ¿cómo podrían haber sabido nuestros ancestros que las aterradoras escenas que atestiguaban eran simplemente producto de procesos naturales que nada tenían que ver con maldiciones o con el más allá? Para ello era necesario atreverse a entrar en los reinos de la muerte y estudiarla con la misma atención y rigor que otras muchas disciplinas como la anatomía, la patología o la fisiología. Pero ese estudio no se realizó sistemáticamente sino hasta hace muy poco tiempo. El modelo que se utilizaba habitualmente era la descomposición de cuerpos de cerdos, que son animales fisiológicamente similares a los seres humanos, lo cual además les ha dado valor en la investigación farmacológica. Pero las limitaciones de este sistema se hicieron evidentes a principios de la década de 1970. Fue entonces cuando el forense del condado de Shelby, en Tennessee, acudió al recién nombrado responsable del Departamento de Antropología de la Universidad de ese estado para pedirle asesoría en un caso curioso. El antropólogo William Bass, que ya estaba interesado en el tema, aceptó. La policía había sonado la alarma cuando al abrirse una tumba de tiempos de la Guerra Civil estadounidense con más de 100 años de antigüedad, o eso se suponía, descubrió que el cuerpo tenía el aspecto, o parecía tenerlo, de haber muerto poco antes. La sospecha que surgió de inmediato era que alguien había sido asesinado y se le había colocado en la tumba del viejo soldado para ocultar el crimen. El doctor Bass vio la piel rosada del cuerpo y estuvo de acuerdo. Llevaba menos de un año muerto. Pero el análisis posterior de los dientes, ropa y efectos personales del cuerpo demostraron que se equivocaban. El cuerpo sí era el del soldado y lo había protegido un ataúd de hierro perfectamente sellado. Su error de más de 100 años en la determinación del momento de la muerte del ocupante de esa tumba llevó a Bass a una serie de consideraciones. La descomposición, le quedó claro, no dependía solo del tiempo, sino de cómo y dónde estaba el cuerpo. ¿Sería un proceso diferente bajo tierra que sobre esta?
en distintos climas, con suelos alcalinos o ácidos? La respuesta, como suele ocurrir con la ciencia, estaba en los experimentos, y el Dr. Bass propuso una serie de ellos cuya enorme utilidad no opacaba, sin embargo, el aspecto oscuro y siniestro de los mismos. Se trataba de un espacio experimental amplio donde se dejara que varios cuerpos humanos sufrieran el proceso de descomposición en distintas condiciones, de modo que se pudiera entender cómo se producía la degradación de los tejidos al paso del tiempo. En 1987, luego de hacer experimentos durante los 15 años anteriores en una granja cercana, el Dr. Bass fundó el Centro de Antropología Forense de la Universidad de Tennessee, que sin embargo ha pasado a la historia con el inquietante nombre de la Granja de los Cuerpos. Los resultados que empezó a producir el experimento del Dr. Bass cambiarían radicalmente el panorama de la medicina forense en aspectos fundamentales. El primero, por supuesto, el de la determinación del momento de la muerte de una persona, que es fundamental en muchos casos de investigación de asesinatos y homicidios. Pero no solo ese, los conocimientos derivados de este trabajo permiten hoy en día a los antropólogos forenses determinar si un cuerpo ha sido trasladado después de su muerte, incluso si su posición ha sido alterada. Para ello, los cuerpos en el centro del Dr. Bass son colocados en distintos lugares y situaciones, por ejemplo, dentro de contenedores de basura de plástico, en maleteros de automóviles, enterrados a diversas profundidades, en estanques de agua, etc. La observación y registro precisos de lo que le va ocurriendo a cada uno van ampliando los conocimientos de las disciplinas forenses para el duro trabajo de hacer justicia en casos donde alguien ha perdido la vida, que son los más dramáticos imaginables. Gracias al Dr. Bass y todos sus alumnos y asociados que han trabajado en el centro durante más de 30 años, sabemos que la descomposición de un cuerpo comienza apenas minutos después de la muerte. Privadas de oxígeno al detenerse el corazón, las células se vuelven ácidas y las enzimas que contienen empiezan a digerir a las propias células, lo que se conoce como autólisis. Este proceso se inicia habitualmente en el hígado, que contiene grandes cantidades de enzimas para realizar el trabajo digestivo, y en el cerebro, debido a su alto contenido en agua. La sangre se acumula en la parte inferior del cuerpo respecto de la gravedad, al frente si el cuerpo está boca abajo y en la espalda si está boca arriba, y la temperatura empieza a disminuir a un ritmo generalmente predecible, hecho que vemos frecuentemente dramatizado en las series de medicina forense como CSI y que probablemente no habrían existido siquiera sin el trabajo de Bill Bass. Al mismo tiempo, numerosos organismos empiezan a alimentarse de los restos, desde las bacterias que viven inocuamente en nuestro interior hasta que el cuerpo muere, hasta diversos insectos que han dado origen a la disciplina de la entomología forense e incluso animales carroñeros diversos. Hoy en día hay en Estados Unidos 6 instalaciones similares a la granja de cuerpos de Bill Bass, además de una en Australia, que siguen enseñándonos más acerca de la muerte y sus procesos para traer a los vivos justicia y comprensión. En 2003, Bill Bass decidió escribir sus memorias y para ello pidió el apoyo de John Jefferson, escritor y documentalista. Pues estamos de vuelta. Como ven ustedes, fue triste, fue sencillo, fue sin problemas y espero que les haya gustado. Es uno de los, estoy eligiendo pues los que más me gustan. Aquí no hay objetividad alguna ni pretensión alguna de objetividad. Estoy eligiendo los momentos que más me gustan de cosas que sabemos, que de por sí ya había ido eligiendo los artículos que más me gustaban de los 800 que escribí para el correo, para presentarlos en la serie. Podría hablar de Yuval Noah Harari, sí voy a hablar de Yuval Noah Harari, probablemente la semana próxima, pero van a salir chispas. Gracias a Abdel Aguilar por el super sticker. Y Inés pregunta: ¿qué opinas del sistema económico mundial? Pues no existe exactamente un sistema económico mundial, existe un sistema monetario mundial, sí, pero un sistema económico mundial no lo sé. Pensar que la desigualdad y la pobreza están ligados, no, esto ya lo he dicho yo, que nuestra fijación por la desigualdad se basa en algo muy serio, que es que cuando hay desigualdad, generalmente lo que hay es personas con grandes cantidades de recursos y una gran cantidad, muy pocas personas con muchos recursos y muchas personas con escasez de recursos.
Y entonces el índice de desigualdad nos habla de la pobreza que puede haber. Pero una sociedad enormemente opulenta, puede haber una enorme desigualdad con millonarios que tienen una cantidad absolutamente ridícula de dinero y una masa de gente que vive en la clase media sin ser pobre. Y es una enorme desigualdad, pero no revela un problema de pobreza. Mientras que otros lugares pueden ser tremendamente iguales porque no haya ricos y todo el mundo sea pobre. No sé, me imagino las islas del sur. Nunca lo he buscado, me lo tendría que buscar. Pero un poco la idea es algo hipotético para entender por qué no forzosamente el índice Gini de desigualdad nos habla de la realidad de la pobreza. Puede haber una sociedad enormemente pobre con muchísima igualdad porque el más rico es pobre y el más pobre pues, es pobrísimo. Entonces hay poca desigualdad, pero todos tienen un problema y todos necesitan ayuda para salir de la situación de pobreza. Esa situación es la que yo creo que la desigualdad y pobreza tenemos que disociarlos, aunque están unidos en la mayoría de los casos. Y dices, ¿está podrido el capitalismo? No lo sé. ¿La socialdemocracia plantea otro modelo? No. No, la socialdemocracia no plantea un modelo económico. La socialdemocracia plantea cómo regular el modelo económico que tenemos para lograr los mejores objetivos posibles. La única opción a la propiedad privada de los medios de producción ha sido la propiedad social de los medios de producción. Problemas. No funciona. La propiedad social finalmente no fue de los trabajadores, sino del Estado. El partido único que controla además la totalidad de la economía pues es muy proclive a la corrupción, y lo vimos. Y es muy proclive al autoritarismo, y lo vimos. Sobre todo cuando estás ejerciendo una dictadura, la dictadura del proletariado. ¿Cómo distribuir la propiedad es una buena manera de ver las cosas? Yo siempre he dicho que una de las cosas que a mí me gusta mucho son las cooperativas. He visto cooperativas con gran éxito en todo el mundo. Siento que las cooperativas funcionan bien, pero tienen el problema de la herencia. Es decir, si tú eres cooperativista y con tu parte de la cooperativa tu familia puede vivir magníficamente bien y tienes 2 hijos, si le dejas a cada uno una mitad de tu participación de la cooperativa, pues va a ser más difícil que sus familias puedan vivir bien. Pero si ellos tienen 2 hijos cada uno, ya la cooperativa no da para tanto. Y esto pensando en todos los cooperativados, en todos los miembros de la cooperativa. Entonces, aunque la cooperativa es una buena solución, es una solución que a largo plazo se autoderrota o genera una serie de problemas. Por otro lado, yo siempre he creído que los trabajadores deben ser propietarios de las empresas, no propietarios de la totalidad de las empresas, pero deben ser accionistas de las empresas. Los trabajadores deberían tener posibilidad de estar en las juntas de accionistas y posibilidad de estar en los consejos de administración, sobre todo de las grandes empresas, y poder dar su punto de vista y poder expresar sus necesidades y sus apoyos y objeciones y sus proyectos incluso. Pero yo no creo que eso sea lo fundamental. Lo fundamental es que la gente tenga los ingresos necesarios para tener una vida digna. Y eso se consigue con la justicia salarial. Si dejamos de creer que es el capitalista el que produce todo, no necesitamos creer en la teoría del valor de Marx, porque es una teoría que hay mucha discusión al respecto. En general, sobre las teorías de valor los economistas no se ponen de acuerdo, pero es un hecho que el trabajador y el contable y el de la publicidad y el del diseño y el del almacén y el distribuidor y el concesionario, todos ellos colaboran en la cadena de valor que genera las ganancias de una empresa. Es decir, una vez que acabas con los gastos, tienes un remanente. Ese remanente debe ser distribuido de una manera un poco más equitativa. Si no se hace por la vía de la justicia salarial, se hace por la vía de la carga impositiva. Es decir, que cada quien pague de acuerdo no a sus capacidades, sino de acuerdo a sus ingresos. Eso es lo que propone la socialdemocracia. Hacer la redistribución de la riqueza por la vía fiscal fundamentalmente, aunque haya apoyo a cooperativas y apoyo a esquemas de accionariado, para cerrar la brecha, que no significa comerse a los ricos, significa que los ricos sean un poco menos ricos para que los pobres dejen de ser pobres.
Puedes tener una sociedad, yo no creo que puedas tener una sociedad sin clases. No lo creo, simplemente porque el reconocimiento a la labor o al talento de alguien se va a dar naturalmente en una sociedad. Pero sí puedes tener una sociedad sin que haya gente que vive en la miseria, ¿no? Pero no, la socialdemocracia no propone otro modelo económico. Y es que nadie diseñó el capitalismo, se desarrolló como se desarrolló. Y yo siempre he dicho que la idea marxista que el capitalismo se inventó con la Revolución Francesa es un poco exagerada. El capitalismo existe desde mucho antes, desde el siglo XVII, con los guilds holandeses, y existe desde antes con los romanos, que eran los capitalistas, los patricios eran los dueños de la tierra y sus esclavos producían, y la venta de los productos de la tierra de los patricios era la que les daba el poder político. Hostia, eso es capitalismo, hijo. No es capitalismo porque no cumple lo establecido por Marx. Pues problema de Marx. Entonces, yo creo que ha sido un desarrollo natural o que ha tenido elementos que no está diseñado por alguien, sino que se desarrolló naturalmente o se desarrolló sin voluntades atrás, y que se puede dominar, se puede controlar, se puede regular y se puede hacer que sirva a todos, en lo que alguien sale con una idea mejor. Yo estoy completamente abierto a ideas mejores. Ángelo Burelo Pérez, qué guapo eres. Lo siento, estoy casado, man. Bueno, no sé, podríamos hacer una decepción. No creo. ¿Qué opinas de la huelga de los trabajadores del Monte Piedad? No tengo información al respecto. De hecho, hay un canal militar muy serio que reporta las últimas novedades de la invasión Rusia a Ucrania y menciona que Rusia va de mal en peor. Sí, aunque acaba de ganar un puesto de una ciudad que ya no tiene ningún valor, pues está totalmente destruida. La realidad es que cada triunfo a Rusia le está costando decenas de miles de muertos, pues están mandando gente a la picadora de carne desde el principio de una manera brutal. Se habla de 300.000 soldados rusos muertos. Es una barbaridad, es una tragedia para Rusia, cocinada por Putin. Carles Tamayo sobre estafas y pseudociencias. He visto un par de cosas de él, creo que hace buen trabajo. Creo que hace un buen trabajo Carles Tamayo. Es no me acuerdo cómo se llama su Tamayo Stoff, ¿no? O algo así. Yo creo que hace un buen trabajo. Hay cosas que por supuesto yo no haría igual, pero no las estoy haciendo, así que me callo. Ismael, no me has entendido. Al argumentar como lo hace sobre la filosofía, no es posible que sin darse cuenta esté usted haciendo a su manera filosofía. Te lo explico otra vez, no te preocupes. Es como la 19ª vez que lo explico en este mismo espacio, en la revista. Mira, si a pensar le llamas filosofar, sí. Pero yo hablo de la filosofía como carrera profesional, como profesión, como lo que es una carrera, te dan una licenciatura. Soy licenciado en filosofía, yo pienso mejor que tú. Yo sé pensar mejor que tú, que no es cierto. La filosofía es una disciplina especulativa que generalmente no lleva a conclusiones. Pero no significa pensar. O bueno, si significa pensar, todos hacemos filosofía, pues entonces la carrera tampoco es necesaria. Si gana Trump, ¿crees que para el genocidio en Palestina o al menos el apoyo a Estados Unidos al mismo? No, primero que nada no hay genocidio en Palestina, hay una atrocidad, hay una masacre, hay una barbaridad, hay crímenes de guerra, hay barbarie. No hay genocidio porque el genocidio está definido por el Tratado contra el Genocidio de 1948 y el Tribunal Penal Internacional, a instancia de Sudáfrica, analizó el tema y dijo que no hay genocidio. Lo cual no cambia nada, simplemente nos hace que seamos cuidadosos con las palabras. El problema es Netanyahu. Netanyahu quiere una solución de un solo Estado, y ese Estado es Israel. Es decir, que todos los palestinos queden bajo la égida de Israel, que desaparezcan los territorios palestinos. Eso es lo que quiere Netanyahu. Y no va a parar hasta lograrlo. Es otro salvaje. Del mismo modo que del otro lado para Hamás la solución de un solo Estado implica echar a todos los israelíes al mar, matar a todos los judíos del mundo y entonces que todo Israel sea parte del gran califato islámico
de Palestina, regido por la Sharia, por supuesto, y por los niveles más extremistas del Islam, nivel Afganistán, Irán, Arabia Saudita, ya sabes. Estados Unidos no va a dejar de apoyar a Israel. Es la única democracia del Medio Oriente. Es un país con el que tiene estrechas relaciones, y la gente tiene estrechas relaciones con la gente de Israel. Es un país que se crea además por una decisión de las Naciones Unidas, en un espacio donde no había ninguna Palestina, que hay que añadir. Entonces, no creo que la llegada de Trump al poder cambiara absolutamente nada. No creo que vaya a ganar Trump. ¿Cómo se llama el poema que leíste hace tiempo sobre la gente común? Pues no me acuerdo, man. Si no me das más datos. ¿Pero un poema de algún poeta o era mío? No, mío no era. Porque no, sobre gente común he leído algún texto mío, como el de traer agua, pero nada más, no. Opiniones acerca de guatemaltecos apoyando a la Claudia Shane, insultando a Xochitl en Nueva York. Un canal de un youtuber guatemalteco porque dice que representa a Latinoamérica. Bueno, todo el mundo dice que representa a alguien. Yo no represento, yo a veces no me represento ni a mí mismo. A ver, ¿por qué? Porque yo cambio de opinión. A diferencia de los necios. Bueno. Saludos desde Arlington, Virginia, allá en los Estados Unidos. Saludos desde Nueva York, qué barbaridad. En mi entorno no conozco a una sola persona que esté en desacuerdo con la postura de Putin. Pues qué mal. Pero es que se les ha vendido propaganda. A ver, la propaganda tiene esta función. Vender historias falsas. La historia de que la OTAN se estaba acercando. La OTAN, desde los años 90, fue el último país ex soviético que entró a la OTAN. Y en todos esos años Putin le dio igual. La OTAN no se estaba acercando. La OTAN estaba presionando. ¿Cómo? No puede estar presionando. La OTAN no tiene ejército. No sé si saben esto. La OTAN no tiene ejército. La OTAN es un acuerdo de defensa entre países. Si atacan a uno, nos atacan a todos. Y cada país tiene su propio ejército. Y el compromiso no obligatorio, aunque diga Trump lo que diga, es de gastar el 2% de tus ingresos del gobierno en defensa, para participar en la defensa común si fuera necesario. Pero la OTAN no tiene ejércitos, no tiene forma de amenazar a Putin, como Putin amenazó a Ucrania cuando destacó 100,000 soldados en unas maniobras militares por estos días, hace 2 años, por ahí del 22 de febrero, porque la invasión fue el 24. Rodrigo, sí, ya mostré mi pedazo de tanque ruso, ahora lo hemos puesto. No se ve. Sí, está hasta aquí. Aquí tenemos nuestro trozo de tanque ruso. ¿A qué empresario multimillonario te gustaría entrevistar? ¿Qué empresario multimillonario me gustaría entrevistar? Pues estaría entre Elon Musk y Gates. Gates me tiene que explicar por qué cambió. Y Elon Musk me tiene que explicar por qué no cambia y cada día es peor. El Nobel de la Paz por promover el pensamiento crítico, denunciar la mentira trampa y por bigote épico. Es culpa de quien me regaló yo no sabía que esto existía. Me regalaron cera para bigotes. Y entonces la empecé a usar y me gustó el asunto. Pues esto es cera de abeja, con otras cosas. Y entonces esto lo entibias un poco, entre los dedos, lo pones en el bigote y consigues estas imágenes, es decir, este bigote que traigo que es el bigote imperial, así le llaman, qué sé yo. Hay bigotólogos, hay concursos de bigotes en Estados Unidos. Y entonces, pues sí, gracias, pero... ¿algún comentario sobre la aplastante victoria de Bukele?
Es el presidente más querido en todo el continente, mayoritariamente. Puede ser. A mí eso no me impresiona. Creo que tiene un problema. Creo que ha sembrado y está regando un problema horrible para El Salvador el día de mañana. Que es qué va a pasar cuando todas sus miles de personas salgan de la cárcel. Por no hablar de los miles de inocentes que él mismo ha reconocido que ha metido a la cárcel en sus acciones extrajudiciales, extralegales y brutales. Tú puedes querer mucho a un tirano hasta el día que llega y llama a la puerta de tu casa. Eso es lo que la gente olvida. Ha detenido un montón de delincuentes, sí, y si mañana decide que tú eres el delincuente, ¿qué vas a hacer? Eso es lo que a la gente se le olvida. Lo de los 45.000 millones, así son miles de millones para Marruecos, es un bulo. No es dinero público español, sino un plan de Marruecos al que pueden optar empresas españolas. Ya apareció el peine, si yo sabía que iba a aparecer. Pero es que a un sector de la población en España lo tienen viviendo a base de cuentos. Los cuentos que cuenta Ayuso, los cuentos que cuenta Feijóo, los cuentos que cuenta OK Diario y La Razón y el The Objective y Vox Populi, perdón. Y toda la nueva esta prensa de ultraderecha que se ha ocupado todos los espacios informativos en España, ¿no? Bueno, a ver. El Fisgón y el hermano de López van para plurinominales, sí, como senadores, sí, ya lo comenté. Bueno. Vamos a esto. Es una historia breve pero bonita. Seguramente ustedes ya han oído hablar de esto y no estoy siendo nada original, pero no me interesa tanto ser original como hacer un pequeño homenaje a quienes fueron, pues, la banda del Titanic. El 15 de abril de 1912, se hundía en el Océano Atlántico Norte el Titanic, la nave Orgullo de la White Star Company, el transatlántico más grande del mundo, en una época en que todavía no había aviones para ir de un lado a otro del Atlántico, y que se había anunciado como un barco imposible de hundir. O si no anunciado así, se había dicho que era imposible que se hundiera. Llevaba 2.453 pasajeros, más una tripulación de 874 personas, casi uno por cada tres personas, por cada tres pasajeros. En total, 3.327 personas, o según otras fuentes, 3.547 personas, estamos hablando en ese terreno. Llevaba por diseño botes salvavidas para 1.178 personas, 20 botes salvavidas. Evidentemente, para atender a todas las personas que iban en el barco se necesitaba el triple de botes salvavidas. Y por lo tanto, del hundimiento del Titanic, se calcula que murieron entre 1.490 y 1.635 personas. Unos 1.700 fueron recuperados por los barcos que posteriormente fueron a ayudar cuando recibieron el anuncio, el SOS del Titanic, y se recuperaron únicamente 30 cuerpos después de la tragedia. Muchos de ellos se calcula que se hundieron con el barco y sus restos han desaparecido porque el mar se traga todo, se está tragando el Titanic. De hecho, el Titanic descubierto finalmente hallado por James Cameron, el director de cine, pues está siendo devorado por el mar, por la salitre, y algún día desaparecerá. Es el lugar donde está la tragedia, la gran tragedia del Titanic. Pero
La historia no es del Titanic, que ya la contó James Cameron mejor que yo, aunque un poco cursi al final. Sí cabía él en la tablita donde estaba ella. Sí cabía, se dejó morir a lo bobo. Por la película. No, sí cabía. ¿Ya lo dije? Sí cabía. Sino que quiero hablar de estos 7 y algún otro, porque eran 8 en total. 8 hombres, 8 caballeros, 8 señores que trabajaban de músicos y que fueron contratados por una empresa que les servía, un intermediario, un agente que contrataba músicos para todos los transatlánticos de la época y para muchos otros barcos que necesitaban entretenimiento. Acuérdate que no había MP3, no había grabaciones de música, todavía estaba empezando con ello el señor Edison, y la única forma de tener música para entretenerte pues era contratar músicos. Y esta agencia ponía músicos en distintos barcos, en todos lados, y contrató a este grupo, un quinteto y un trío, que eran, claro, pero era el mismo, uno de ellos trabajaba en los dos, un quinteto y un trío que amenizaban las fiestas y las noches y las aburriciones de los señores que iban en la primera cubierta, es decir, los ricos que viajaban en el Titanic, porque en el Titanic, cualquiera que haya visto la película lo sabe, había niveles, había clases. Entonces los ricos vivían en ese lugar fastuoso, con aquella escalinata maravillosa, con aquella vajilla del Titanic espléndida, hecha específicamente para el Titanic, con esa cubertería finísima y con las bandas pues endulzándoles el oído con música, mientras que los del segundo y sobre todo los de hasta abajo, los del tercer nivel, los de la tercera cubierta, que es donde estaba DiCaprio, pues se hacían música solos ellos, porque eran la perrada, eran la chusmas, la villanía, esas masas de las que hablaba Vallejo Nájera, y que se habían reventado los lomos para pagarse un billete para poder viajar de Southampton a Nueva York y buscarse la vida en Nueva York, porque era la tierra de oportunidades. Pero estos amenizaban pues a los ricos. Y fueron dos grupos, decíamos, un quinteto que dirigía el violinista y director oficial Wallace Hartley, que es este señor que está aquí al centro, con tremendo tupé o copete, y el trío de violín, violonchelo y piano de George Kins, Roger Bricou de Francia y Theodore Brailey, que tocaban en el café, en el restaurante à la carte y en el café parisien. Bueno, pero el Titanic golpeó un iceberg y empezó a hundirse, y de pronto se hizo evidente bastante pronto, un par de horas, que aquello se iba a pique. Y Hartley y los demás músicos decidieron ponerse a tocar para tratar de calmar a los pasajeros, mientras el personal pues cargaba los botes salvavidas principalmente con los ricos. Muchos de los sobrevivientes dijeron que Hartley y la banda siguieron tocando hasta el final. Si no trataron de salvarse, no vieron posible salvarse. En el Titanic todavía se hizo efectivo el primero mujeres y niños, y por lo tanto el porcentaje de mujeres y niños que se salvaron respecto a los pasajeros fue mucho más alto que el de hombres. Y por supuesto las mujeres de la primera cubierta se salvaron más que las de segunda y más que las de tercera, y en hombres igual, y en personal incluso también, porque bueno, la gente de hasta abajo, la gente que iba en el fondo del barco, en la tercera cubierta, pues difícilmente pudo huir. Obviamente abajo de la tercera cubierta no iban en la quilla, abajo estaban los motores, etcétera, y es precisamente donde rompe el iceberg. Los compartimientos que tenían mamparos que se iban a cerrar herméticamente para que no se pudiera hundir el Titanic, pero como lo rasgó a lo largo, los mamparos fueron inútiles, porque la parte que se inundó fue suficiente para empujar hacia abajo el barco. Bueno, alguna vez toqué parte del Titanic en una exposición que hubo por aquí. Pero importan estos señores. Estos señores eran músicos. Ingleses, un escocés, un francés, un belga. Gente que es como son los músicos, les da igual con quién toquen mientras puedan tocar bien, están a gusto y les gusta tocar
su nacionalidad en muchos casos es la música, lo cual está bien. Un pasajero de segunda clase dijo respecto de ellos: se hicieron muchas cosas valerosas esa noche, pero ninguna fue más valerosa que las que hicieron los hombres que tocaron minuto tras minuto mientras el barco lentamente se iba más y más abajo, hacia abajo en el mar. La música que interpretaron sirvió al mismo tiempo como su propio requiem inmortal y su derecho a ser recordados en los papiros de la fama eterna. Yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto. Los 8 músicos, si eran 8, y aquí solo hay 2, 3, 4, 5, aquí solo hay 7. Los 8 músicos murieron. Como digo, no trataron de salvarse, asumieron su destino y asumieron que lo que tenían que hacer hasta el oscuro final era hacer lo que sabían hacer música para los pasajeros, para tranquilizar a los pasajeros, para darles un recuerdo. ¿Qué tocaban cuando se hundió? Hay dos informes, por cierto. Uno dice que la última melodía que interpretaron fue un himno religioso que se llama Más cerca, Dios, de ti. Pero otras fuentes, otros sobrevivientes, han dicho que era la canción del otoño, conocida simple y sencillamente como Otoño. En Southampton, de donde partió el Titanic, que había sido armado en los grandes astilleros irlandeses, por cierto, existe este memoria, en memoria de los heroicos músicos del SS Titanic, que se perdió en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York el 15 de abril de 1912. W. Hartley, C. Creans, W. T. Bailey, J. F. Clark, R. Bricou, J. Woodward, J. H. Holm, P. C. Taylor murieron en sus puestos como hombres, erigido por los miembros y amigos del Sindicato de Músicos Amalgamado de la rama de Southampton. Los trabajadores se acuerdan generalmente de los trabajadores más que los demás, debo decir. Y desvelado por su santidad, el alcalde consejero H. Bao y EPRNR, el 16 de abril de 1913, cuando acababa de transcurrir un año de eso. La música, pues también es esto, ¿no? Y a mí me gusta muchísimo, muchísimo que lo sea. ¿Y qué más dice? Denle like. Cuando me leí el libro del Principito, lo primero que pensé es cómo pueden recomendar un libro donde el protagonista se suicida. Metáforas, todo lo que quieras, pero suicidarse se suicida. Bueno, sí. Pero, ¿te has puesto a pensar que también lo escribió un piloto aviador militar? Antoine de Saint-Exupéry era un piloto aviador que participó en la Primera Guerra Mundial, que participó en la Segunda Guerra Mundial en el ejército francés hasta que Francia capituló y se rindió a los nazis. Y entonces se fue al ejército libre francés en el Reino Unido. Y estuvo volando misiones de reconocimiento para el ejército, aunque luego tenía problemas, ¿no? Por ejemplo, que se quedaba dando vueltas mientras acababa de leer una novela que estaba leyendo antes de aterrizar. Una de las historias que cuentan de Saint-Exupéry. Y sufrió mucho porque se sugirió en un momento dado que él era partidario de Hitler, cuando era, por supuesto, todo lo contrario. Y desapareció en su avión de reconocimiento. El avión se encontró hasta el 2002, hace apenas 22 añitos, se encontró finalmente el avión de Antoine de Saint-Exupéry. También quizás debía preocuparte, si quieres preocuparte de cosas, que el autor sea un militar. Y por cierto, nadie dijo que el Principito fuera un niño. Sabemos que usted ha escrito muchísimos cuentos. En mi país, Perú, tenemos a Julio Ramón Ribeiro, primer cuentista peruano y uno de los más importantes de Sudamérica. Lea sus cuentos, vale, lo intentaré.
El Principito murió para volver a ver su rosa. Pues el zorro le enseñó que era la única, que era única en el mundo. Pues sí. Vas a hablar de la entrevista de López con la periodista rusa. Son 2 horas y cuarto, hijo. Es que esta dijo Tucker Carlson, voy a hacer la entrevista más arrastrada, larga e inservible del universo. Y entonces Sina dijo, sosténme el vodka. Y he visto fragmentos que es verdaderamente patético. Es decir, es de un servilismo, de un masajeado, de un arrastrado todo el asunto que francamente da dolor. Pero, pero voy a tratar de verla y voy a tratar de comentarla. Es que entramos en lo que yo decía el otro día, o no, que decía al principio de este asunto. Si tomo los cortes, si tomo los cortes de Canal Red, donde Ina manipula, que yo digo me sube la manipulina, con el odio que me tienen Iglesias e Ina y todo su entorno. Monedero también me tiene bloqueado. Pero Monedero ya lo echaron, ¿no? Sí, ya. Es el último corridito, el último que quedaba de los originales creadores de Podemos. Si uso se me van a echar encima, habría derechos de autor y de pronto van a creer en la propiedad privada y me van a echar una bronca. Entonces, no me atrevo a usar los cortes, porque ahí nace cosas absolutamente increíbles, y sobre todo con México. Ha establecido un vínculo, un raro rapport con México, como tratando de defender a López Obrador, sin cuestionarlo, porque en la entrevista, por lo que yo he visto, fue como Tucker Carlson. No hubo una sola impugnación, no hubo un solo comentario que pudiera poner en aprietos a López Obrador. Y me mata de vergüenza. Pero bueno, la voy a tratar de ver. Si la puedo ver, la trataré de comentar, aunque sea así, sin tener los fragmentos, porque me arriesgo a que me caigan con el palo de los derechos de autor. Como Fidel Castro en las cámaras era anti-yanqui y disfrutaba enormemente sus viajes a Nueva York. Vamos a ver algo curioso hoy de Fidel Castro, fíjate qué curioso. López Obrador y Claudia Sheinbaum nos llamaron hipócritas y demás descalificativos a los ciudadanos que por nuestro propio pie llegamos a la Plaza de la Constitución y quitaron la bandera del asta. A ver si entiendes. El pueblo es el que cree en ellos. El que está en desacuerdo con ellos es conservador por fuerza. Es decir, es cierto que hay una gran oposición al López Obrador por parte de los ricos de México. Sí. Siempre si el PRI les parecía muy de izquierda, pues imagínate el López Obrador. Entonces, sí, hay una fuerte oposición de la derecha mexicana al López Obrador. Soy el pretexto para que seamos oligarcas todos. Todos los que estamos en desacuerdo con López Obrador somos oligarcas de la derecha pripanista. Tú ríete de que yo fui perseguido hasta por el PRI. Por el PAN no, porque no me tocó. Ya para el 2000 que llegó Fox, yo ya no estaba aquí. Yo estaba allá, perdón. Pero por el PRI, por favor. Cuando Cedillo me mandaba sus discursos a mi casa para que me acordara yo que él sabe dónde vivo. Yo tenía 2 hijas pequeñas, decía, oye, esto es tan poco heavy. Me mande mensajeros el presidente a mi casa. Pero no, ahora soy pripanista y oligarca, conservador, derechista y mala persona. Según López Obrador y su runfla de seguidores. Es un problema con López Obrador. Nunca ha demostrado ninguna de sus acusaciones, ni nunca ha demostrado que ninguna de las acusaciones que se le han hecho es falsa. Para los que no están en México, les pongo este ejemplo. Un periodista, probablemente de derecha, no lo sé, nunca he leído un tratado político, un artículo político donde él hable, pero supongamos que es un hombre de derecha, aunque es nieto de un gobernador priista de Yucatán que luego fue asesinado, el abuelo fue asesinado, y que él siempre fue un hombre que se fingía de izquierda, por lo menos el abuelo. Como sea, el periodista es de derecha, vale.
El periodista hace una investigación donde encuentra datos y grabaciones que publica sobre la corrupción de los hijos y los parientes y los amigos de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Esto es gravísimo. Están las grabaciones donde se indica cómo se va a hacer un negocio con el balastro, las piedras que se ponen abajo de las vías en el tren Maya que decidió construir López Obrador en la península de Yucatán, destrozando el sistema de cenotes y haciendo un destrozo turístico, un destrozo ecológico absolutamente brutal. Bueno, pero el negocio del balastro, para hacerle ganar muchos millones a un amigo, y el que ordena cómo es el hijo de López Obrador, y están las grabaciones. La respuesta de López Obrador es que el periodista es de derecha y gana mucho dinero, es corrupto y es conservador. Estoy de acuerdo, puede ser cierto, claro que sí. ¿Qué tiene que ver eso con la acusación y con las pruebas que se dieron para sustentar la acusación? Como las investigaciones que hacen otros, que Claudio X González, Claudio X González, hijo del fundador de Kimberly-Clark en México, tiene Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y ese organismo hace estudios sobre corrupción y muestra pruebas de actos corruptos y de traspasos millonarios a empresas fantasmas por parte del gobierno mexicano, de instancias del gobierno mexicano, que deberían preocupar a López Obrador en su lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa cuando dices este organismo no gubernamental, aunque sea de derecha, tiene pruebas? Ah, no, es que son de derecha y son conservadores y son enemigos de nosotros y no quieren a los pobres. Supongamos que todo eso es cierto. Pero las pruebas que han dado, ¿cómo las refutas? ¿Qué defensa tienes más allá de acusar a todo el mundo de ser corrupto y de ser conservador y enemigo y pripanista y los de antes? Y así es como ha estado haciendo el observador todo. Pero cuando él acusa a alguien de corrupto, sea todo el Poder Judicial mexicano, sea a todos los científicos mexicanos, sea a todos los periodistas que no son de su tribu de amigos pagados, nunca ha dado una prueba. Muy pocos, procesos judiciales se han emprendido contra la gente a la que acusa López Obrador y casi ninguno ha llegado a buen fin. Porque acusarle viene muy fácil, pero no puede probarlo. Y eso a mí me parece de lo más preocupante, ¿Qué opina de Julián Macías Tobar de Podemos? Es que ya se vino a México, lo habrán llevado los amigos de Iglesias que están dentro del gobierno mexicano y que ya sabemos quiénes son. Lo conozco muy bien. El sueño húmedo de los socialistas. Ah, qué cabrón me saliste. Poner al colectivo por sobre el individuo. No, mira, es que un colectivo está formado por individuos. Toda colectividad está formada por individuos. No sé si sabías. Y son individuos que tienen relaciones sociales de lo más diversas y complejas, de amistad, de negocios, de trabajo, de compartir equipo de fútbol. Todos vivimos en una sociedad, y no solo en un colectivo, en colectivos distintos. No hay el individuo sin la colectividad, porque somos un animal social. ¿Qué es poner al colectivo por encima del individuo? Hacer felices a todos en vez de hacer feliz a uno. Bueno, vale, quizás eso sí, pero no es poner al colectivo por encima de. Es simplemente considerar que todos los individuos valen igual. ¿No? A ver, Sen Samael, que además me encanta. ¿Por qué siempre son anónimos los que dicen estas majaderías? ¿Por qué no das tu carita y tu nombrecito? Porque son de un valientes. La derechuza, la verdadera derechuza, carece totalmente de valor. Otro que estuvo en el Zócalo, nos quitan la bandera, cierran vialidades, no tiñen las campanas. ¿Cómo se llama? No sé. Cuando durante la intervención del orador eso hace un demócrata, no, pero el Obrador nunca ha sido un demócrata tampoco. México, el infierno viviente, no estoy citando al gran Dante.
no le va a explotar a la cara a la próxima presidenta una crisis económica producto de la ineptitud y populismo de López? Es muy probable. Espero que no. Espero que no, porque la economía más o menos ha logrado soportar la barbarie lopeciana, porque López ha vivido en otro mundo. No le ha interesado tanto ese tema como otros. Sería interesante que hiciera un fondo sobre la comida que producen las multinacionales como Nestlé. Seguro se encontrará con algunas sorpresas. No sé qué sorpresas creas que se van a encontrar. Mira, cuando se trata... A ver, denme un segundo. Cuando se trata de las multinacionales, que siempre les tienen mucho miedo, a ver, las hay terribles, las hay no tan terribles, generalmente la gente busca horrores en la producción de alimentos, es decir, que ellos estén matando, enfermando, dañando, perjudicando y destruyendo a sus consumidores porque son muy malos. Como ya expliqué en alguna ocasión, esta gente, que puede no ser muy buena, no es tonta. Entonces calcula, más o menos, así a grosso modo, que si mata a sus clientes, pues esos clientes ya no le van a comprar cosas. Pero los que están alrededor y ven que se mueren esos clientes, pues igual también les dejan de comprar cosas. Entonces, para mantener el negocio, tratan de no matar a sus clientes. ¿Cuál es el problema en Nestlé, por ejemplo? ¿Quieres un problema serio en Nestlé? Busca a los proveedores del cacao de Nestlé. Nestlé, Ferrero Rocher y otra compañía son los 3 principales compradores de cacao del mundo. Compran prácticamente la totalidad del cacao que se produce. Y lo compran a precios bajísimos. Y los productores, para poder vivir, invaden cada vez más selvas para producir cacao. Y trabajan de manera independiente. Y cuando tú trabajas de manera independiente, pues es más fácil que abusen de ti las empresas. Entonces, todo el mecanismo, desde que el proveedor, desde que el campesino, el agricultor, planta cacao, hasta que el comprador de Nestlé adquiere el cacao ya fermentado, por cierto, todo el proceso intermedio es horrible. Es horrible. Y hay mucha gente preocupada y trabajando sobre el tema, encontrando que aquí hay algo muy preocupante. ¿Tiene responsabilidad Nestlé? Seguramente. ¿Debe exigirse la responsabilidad de Nestlé? Seguramente. Pero todo eso no tuvo nada que ver con lo que a ti te preocupa, la comida que producen las multinacionales. ¿Cuáles multinacionales producen qué comida? No es lo mismo las patatas fritas, papas fritas que te produce una multinacional como PepsiCo, que los chocolates de Nestlé, que generalmente son de altísima calidad, o los de Ferrero Rocher. Queremos satanizar a los productos para no ir al fondo de los verdaderos problemas. Ahí lo tenemos acá, pues yo viví toda la vida con el mito de la Coca-Cola, hombre. Y sigue la gente creyendo en los mitos de la Coca-Cola, ¿no? Ay, es que el ácido deshace los dientes. Ya, y el jugo de naranja y la leche también lo hacen, porque todos son bebidas ácidas. Porque a los seres humanos nos gustan las bebidas ácidas. Entonces a todas las bebidas se les pone un acidificante. El caso de la Coca-Cola es el ácido fosfórico, otras usan ácido cítrico, otras usan ácido láctico. Hay muchos ácidos que se usan para que tú tengas la bebida ácida que quieres. Y nadie pone los dientes 2 días en la Coca-Cola. Punto. Pero al atacar los productos, cierras los ojos a los verdaderos problemas que pueden producirse en una empresa que por lo demás está. Es como decir que la ropa de Zara es malísima, pues no lo es. Sí, está bien confeccionada, es a precios accesibles, aquí en España por lo menos. Hay otros lugares donde es inaccesible, es casi de lujo. Pero el problema no es ese, el problema es que en sus mecanismos de producción de pronto contrata gente que subcontrata esclavos en Sri Lanka o en Pakistán o en la India. Y entonces lo que se le exige a Zara es que asuma la responsabilidad de no comprarle a gente que está produciendo sus prendas
con trabajadores en condiciones horribles, aunque ello implicara un aumento de precio. Ahora te digo una cosa, si el precio de Zara aumenta, mucha gente le deja de comprar, porque solidarios los que compran en Zara poquito, ¿eh? Entonces la empresa se ve metida ahí en un lío, pero yo creo que tiene responsabilidad y tiene que responder a su responsabilidad. Pero no son los productos el problema. Siempre nos han querido llevar a que los productos sean el problema. Y eso te ciega a los verdaderos problemas. Con la información que tenemos, ¿se le hace lógico que AMLO sea influenciado por el narco porque los indicios son bastantes? No, yo creo que es muy probable que haya habido financiamiento del narco a cambio de algún poco de algún nivel de impunidad en alguna zona concreta. Pero no es eso, es que le da igual. Es que le da igual. No es un tipo maquiavélico que haya sido financiado por el narcotráfico, que por lo tanto esté pagando la deuda con sus... No, hombre, se la sopla. No es asunto suyo. Es un cuento de los conservadores y los corruptos de antes que quieren volver a seguir robando. Y que ya dejen de robar los hijos de López Obrador, que vuelvan a robar los que robaban antes. Se la sopla. Cada vez que le mencionan la delincuencia, los asesinatos, los espacios del país que están totalmente tomados por el narcotráfico y por la delincuencia organizada, dice que se está combatiendo. Y de ahí no lo sacas. Yo sé, esta semana se lo voy a decir 4 veces. Se está combatiendo la delincuencia. Y hay resultados. ¿Cuáles? A nadie le pregunta cuáles, porque no los hay. Así que... Ay. Vídeos de ataques de musulmanes en España, de ataques de musulmanes. ¿Atacando a quién? No sé. Musulmanes atacaron en España. El último atentado fue el de las Ramblas, pero fue hace 10 años más. Están llegando publicaciones de extrema derecha probablemente. Fallece en aparente suicidio un bloguero ruso que reveló las bajas rusas en Ucrania. No. Ese se suicidó para dejar mal a Putin. Igual que Navalny, que los Skripal y toda esta gente se mata, se deja morir por odio a Putin. Bueno, tenía yo, y no me lo quiero saltar hoy, a un personaje extraordinario. El inquisitivo Yusuf Karsh. Estoy casi seguro que nunca han oído hablar de Yusuf Karsh. Pero han visto esto. Seguro han visto esta foto. Esta es la foto icónica, clásica, definitiva de Winston Churchill. Está tomando una visita de él a Canadá, por cierto, cuando habló en la Cámara de los Comunes de Canadá. En la Cámara de los Comunes o en el Congreso, no me acuerdo. Habló con los legisladores canadienses, pues, y le tomaron esta foto. Y seguramente ustedes saben que esta foto se utiliza en el billete de 5 libras del Banco de Inglaterra desde el 2013. Y seguramente han visto ustedes esta foto de Dalí. Es una de las fotos épicas de Dalí, es una de las fotos más conocidas de Dalí, donde por supuesto pues, mis bigotes jamás tengo ninguna aspiración de llegar a ellos, sobre todo porque qué complicación para comer y todo. Y por supuesto seguro han visto esta foto donde Ernest Hemingway parece el viejo de su maravillosa novela corta El viejo y el mar, tomada precisamente en Finca Vigía en La Habana, donde él vivió sus últimos años, que por cierto yo visité
finca vigía en alguno de mis viajes a Cuba. Íbamos a beber la esencia de Hemingway, un montón de escritores estadounidenses, mexicanos y cubanos. Y todo eso lo hizo este señor, y los que no saben, los que están oyéndonos por el podcast, pues lo siento, pero aquí lo que tienen es un señor con aspecto del Medio Oriente, calvito, y con una enorme cámara, que es una cámara, tenía yo por aquí, ¿qué cámara era la que él usaba? Una Calumet C1 de 8x10. 8x10 son 8x10 pulgadas, es el tamaño de la placa de película que usa. Esas placas de película se meten dentro de un soporte de película, se meten en la cámara y se saca lo que oculta precisamente a la película para poder tomar la fotografía, y luego vuelves a meter la cosa una lámina que oscurece la fotografía para poderla sacar, revelarla y luego imprimir los negativos, que es lo que se hacía en la fotografía antes de que hubiera fotografía digital. Una cámara de este tamaño con un negativo de 8x10 pulgadas, o sea, 25 centímetros, por 40, no me acuerdo. ya se me fue, 25x18, así algo así era, 25x15. El chiste es que es grande. Y ese tamaño de negativo te permite capturar un detalle que no te permiten las cámaras de 35 milímetros que yo solía usar, ni mucho menos te lo permiten las cámaras digitales, salvo las cámaras con sensores muy grandes, como las cámaras de medio tamaño, como la Hasselblad o la Mamilla. ¿Por qué conozco yo a este señor? Que se llama, decíamos, Yusuf Karsh. Lo conozco porque lo que más me gusta a mí hacer... Uy, no sé qué esto está yendo aquí, pero vamos a bajarlo. Porque lo que más me gusta hacer a mí en fotografía, y lo que hice durante muchísimo tiempo, pues fue precisamente retrato. En mi caso, yo me centré en el retrato femenino, y algún día verán cosas de lo que hice. Dediqué muchos años a esto. El señor Yusuf Karsh nació curiosamente en Turquía. Y nació en Turquía el 23 de diciembre de 1908. Y fue un sobreviviente del genocidio armenio que se llevó a cabo, ahora si les digo en qué fecha. El genocidio armenio fue de 1915 a 1923. Es la primera masacre étnica a la que se llamó precisamente genocidio. Allí fue donde se inventó, o al analizarla, es cuando se inventó la palabra genocidio, porque los turcos querían aniquilar a todos los armenios. No conquistarlos, no dominarlos, no ponerlos a trabajar para ellos, aniquilarlos. Y murieron entre 600.000 y 1,5 millones de armenios, ni siquiera se sabe cuántos murieron. Pero de los que pudieron huir, uno de ellos fue Yusuf Karsh, que llegó a Canadá como refugiado y que para los años 30 ya se había establecido como fotógrafo en Ottawa, donde vivió la mayor parte de su vida adulta, aunque trabajando por todo el mundo. La foto de Churchill es de 1941, por ejemplo. Y esa foto de Churchill, por cierto, vamos a volver a poner, que es un fotón, es que te dice quién era Churchill. Te dice el tipo de persona que era, te dice que es un tipo duro, que es un tipo tenaz, que es un tipo medio hijo puta, que lo era. Y que es un tipo que lo quieres de líder en malos ratos, aunque no lo quieras de líder en los buenos ratos, que fue lo que hicieron los británicos con él, por cierto. Esta apareció en la portada de la revista Life el 21 de mayo de 1945. Y le pagaron $100 por esta foto. $100. ¿Sabes lo que los simuladores, malos retratistas, cobran hoy
cuando trabajan a los niveles a los que trabajaba Yusuf Karsh, gobernantes y gente famosa y tal y cual, cobran bastante más. Una cosa más, él usaba sus propios reveladores, él hacía su propia mezcla, no compraba reveladores, sino que hacía sus propias sustancias químicas que le daban este tono verdoso. Las fotos reproducidas de Karsh son blanco y negro vil, pero cuando es una fotografía procesada directamente por Karsh, tenía estos tonos verdosos que me encantan por otro lado. Yo siempre he dicho en todo, pero sobre todo en el retrato, como fotógrafo creo que la luz es lo fundamental. Yo me dediqué a perseguir la luz de Caravaggio y la luz de los tenebristas holandeses, ¿no? De los pintores de género holandeses que usaban estos claroscuros brutales, porque saca los rasgos de la personalidad de una manera muy clara y muy fácil. Por ejemplo, esto está iluminado con una sola luz que ustedes ven exactamente de dónde sale, o dónde está, que es arriba de la frente de Nelson Mandela. Probablemente esta es la foto más icónica de Humphrey Bogart. La foto más icónica de Humphrey Bogart, con el cigarrillo que nunca quiso dejar, con ese rostro de ese personaje que siempre fue él, y las dos luces, la luz que está arriba a su derecha, la luz que sale, que está y que cruza el humo y permite que el humo resalte, y la luz de atrás, que es la luz del pelo, el contraluz del pelo que usamos muchos fotógrafos y que usan muchos pintores para separar a la persona que estás retratando del fondo, sobre todo cuando el fondo es oscuro. Esta fotografía de George Bernard Shaw me parece maravillosa, me parece nuevamente que dice lo que es la persona a la que estás fotografiando, que es divertido, pero sagaz, ácido, duro. Hay que recordar que George Bernard Shaw fue contemporáneo de gente que murió mucho más joven, y fue uno de los autores británicos de principios del siglo XIX que vivió hasta bien entrado el siglo XX. De fines de principios del siglo XX, que vivió hasta bien entrado. Permítanme buscar una cosa, porque esta fotografía de la reina de Inglaterra a mí me parece magnífica en todo. Tiene un problema muy grave. Aquí tienes que iluminar la corona. Y eso es difícil. Y si ves la maldad o la brillantez del fotógrafo, la corona está en parte iluminada con una luz que está atrás de los hombros de la reina y que crea un halo. No sé, un halo así que hay atrás de los hombros de la reina. ¿Tú sabes la gloria que es tomar esta fotografía contra la basura que hacen simuladores como Annie Leibovitz? Que tiene una fotografía de la reina de Inglaterra que es malísima, absurda, irracional. No sabes para qué la hizo. Y hablábamos de Fidel Castro. Pues Fidel Castro se fue a fotografiar con el más famoso fotógrafo de las estrellas una vez que estuvo en Nueva York. Y estuvo como 3, no es cierto, esto fue uno de los viajes de Karsh a La Habana, porque lo estuvo paseando la que fue la mujer, la amante oficial de Castro, que fue Celia. Y estuvo como 3 horas con Castro, le tomó como 10 fotos. A ver, aquí no se puede hacer como en las cámaras de 35 milímetros que uso yo, o como la de tu móvil, donde disparas y disparas y disparas. Aquí disparas una vez, y luego tienes que meter el oscurecedor, sacar la placa, ponerla a un lado, escribir con tiza, aquí está la foto de Fidel, para que no la vuelvas a meter a la cámara. Meter una nueva, sacar el oscurecedor, y entonces ya estás listo para tomar la siguiente foto. O sea, aquí esto se toma a su tiempo. Y aquí hay dos luces, aparte, no sé cómo funciona el fondo, pero hay 2 luces, una arriba a la izquierda, otra arriba a la derecha, son las 2 que inciden en la nariz de Castro. Una está más atrás, la otra está más adelante,
que resalta las bolsas de los ojos y las canas de Castro. Es decir, pese a que hay dos luces, una deja más luz, más iluminado el rostro, y otra lo deja más oscuro. Esto es brillante. Y es muy curioso cómo cuando trataba a jefes de Estado, usaba una luz mucho más dura, mucho más intensa, mucho de sombras mucho más pronunciadas, que cuando fotografiaba actores o científicos, o no siempre, o deportistas. Y aquí me acuerdo de una cosa que es importante comentar como fotógrafo. La luz dura es aquella que viene de un punto muy pequeñito y que crea sombras muy definidas. Por eso se llama luz dura. La luz del sol directa es una luz dura. Las sombras que crea son sombras oscuras. Está lo iluminado y está lo oscuro. Y no hay nada en medio. Y si tú ves tu sombra está perfectamente delineada. Una luz suave es la de un día nublado, donde la luz está difuminada y entonces las sombras son muy suavecitas, y si tú miras al suelo, la sombra que estás proyectando pues es apenas notable y está difuminada también a los lados y demás. Y en fotografía se juega con luz dura y luz suave según quieras. Cuando él hace esto, usa una luz muy, muy dura. Una luz en este caso. Está la luz de la ventana de arriba, que básicamente está allí para equilibrar la composición. Este señor es Pablo Casal. Decidió hacer un retrato de Pablo Casal sin mostrar la cara de Pablo Casal, mostrarlo tocando el violonchelo. Hay una historia porque el arte logra esto en la gente, ¿no? Cuando hubo una exposición de Cars y un señor iba todos los días y se quedaba como 5 minutos frente a esta foto, luego se iba. Y al día siguiente regresaba y se quedaba 5 o 6 minutos frente a esta foto y se iba. Aquí uno de los guardias le preguntó: oiga, señor, usted siempre viene a ver esta foto, ¿por qué? Porque vengo a oír la música. Eso lo puede ser una fotografía. Y aquí está un ejemplo. Hombre, la princesa Leia, fotografiada con una luz mucho más suave, mucho más amable, que se utiliza también, así como la luz dura revela arrugas y defectos y demás, la luz suave hace exactamente lo contrario. Aquí tienes una luz razonablemente suave, tratándose de un deportista como Mohamed Ali. Y esto que es, creo que a partir de esta foto han hecho así todos los tríos de astronautas de la historia. Estos son los 3 astronautas que fueron a la Luna en el Apolo 11 en 1969, digan lo que digan los chifladitos. Y el de hasta atrás, por cierto, tiene un lugar en la historia de la fotografía, Michael Collins, porque Michael Collins tomó una fotografía donde están todos los seres humanos existentes menos él. Cuando está detrás de la Luna, toma la fotografía de la Tierra saliendo atrás de la Luna. En la Luna están sus 2 compañeros, pues Aldrin y Neil Armstrong. Entonces en la Luna están ellos 2 y en la Tierra pues estamos todos. Yo ya estaba, ¿no? En 1969, yo estaba viendo, yo vi la llegada a la Luna con mi abuela. Y él tomó la fotografía donde está toda la humanidad, menos él. Me parece una foto maravillosa. Esta foto me parece aún más maravillosa y les voy a decir por qué. Sí está bien iluminada, la iluminación está a la derecha, tiene la luz de atrás, que fundamentalmente también sirve para equilibrar la composición, pero el que está atrás es Chico Marx, caracterizado como Chico Marx, el de todas las películas de los hermanos Marx. A la derecha, por supuesto, está Harpo con la peluca que lo caracteriza como Harpo Marx, que lo caracterizó en todas las películas. Y al frente está Julius Marx. Digo, sí, Julius, porque Harpo era Adolf. Está Julius Marx, el Groucho legendario, sin caracterizar. Los otros 2 están como en las películas y él, el de enfrente, no está caracterizado con ese bigote de grasa y esas cejas de pintura grasienta de la que se usaba para el maquillaje allá a principios del siglo XX, fines del XIX, sino que está como una persona normal y corriente. Me parece sumamente invitador a la reflexión esto. Esta fotografía de la Madre Teresa de Calcuta, miren, tiene una luz durísima, obviamente sus arrugas había que destacarlas, pero sobre todo,
pese a lo que usted quiera hacer con esta foto para representarla como una mujer llena de bondad, además, yo lo que veo es un animal ponzoñoso saliendo de la oscuridad. La profunda maldad, el desprecio por el dolor humano, el egoísmo pleno de que el sufrimiento de los demás le servía a ella para ir al cielo, que la caracterizó siempre y que se denunció en numerosas ocasiones, lo veo allí enormemente presente. No está allí para hacer el bien, está allí para hacer cosas que le den puntos para quedar más cerca de Dios cuando vaya al cielo. O sea, si este era el infierno, que no lo creo, ojalá se esté pudriendo en él. Y aquí tenemos una luz mucho más suave. Este es Jonas Salk, el creador de la vacuna para la poliomielitis. Y termino con esto, porque él llegó a fotografiar, en el 2002, Yusuf Karsh, y aquí está con la rana Kermit, la rana Reneo, como le llamen en su pueblo, y con Jim Henson, el creador de los Muppets, el creador de Kermit, el creador de grandísimas cosas del cine, otro que debería estar con nosotros y que murió tempranamente por su propia tontería. Y ese es Yusuf Karsh en sus últimos años con los Muppets. Esta es nuestra galería nocturna de hoy dedicada a la fotografía. Tenemos pintores a pasto que han estado surgiendo últimamente para llenar muchas galerías nocturnas que vamos a tener, por supuesto. ¿Qué opino de Xochitl Gálvez? Lo mismo que he opinado siempre. No tengo problema con ella, creo que es una persona honesta, creo que es una persona que ha hecho el bien, creo que sus fundaciones desde hace muchos años, su visión de la superación, que bueno, puedes estar de acuerdo, puedes decir que bueno, a veces hay que tener las cosas, analizarlas de otra manera, pero a mí lo que me preocupa es con quién gobernaría si gobernara. Y es la pregunta, una de las preguntas que yo le he querido hacer y una de las preguntas que he dicho, me gustaría que viniera por internet, como tantos otros, pero que estuviera en el canal, nos acompañara y respondiera algunas preguntas que me interesan para saber si voy a votar por ella o no. No creo votar por ella, no creo votar por nadie, no voy a votar por Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, de eso pueden estar completamente seguros, porque es una mujer letal, es una mujer absolutamente letal. Pero si Xochitl va a gobernar con la gente del pasado, si va a sacar a sus cuadros gobernantes, no de la sociedad civil, sino de todos los que le están promoviendo, panistas y priistas, que ya sabemos cómo las gastan, pues no me interesa, no va a ser una gobernante que pueda hacer nada, porque estará absolutamente secuestrada por su entorno pripanista. Si está dispuesta a tener la osadía y la valentía de dejar fuera del gobierno a los que le están apoyando hoy para tener un gobierno que funcione, un gobierno democrático, un gobierno serio, un gobierno con técnicos que sepan de qué va la técnica y con políticos que tengan el interés de la ciudadanía y no el interés propio, y que se pueden sacar de la sociedad civil mexicana, de toda esa sociedad civil a la que López Obrador ha despreciado y que cree que son de derecha cuando en general son de izquierda. Si hiciera eso, quizás me la jugaría con ella. ¿Qué opinión te merecen los gurús de la masculinidad o coach de vida? No conozco a Temach, pero es absurdo. A ver, si lo que estás haciendo es enseñar a ligar, estás enseñando generalmente a engañar, porque el ligue que enseñan es un ligue artificial, no es un ligue normal como ligamos los seres humanos, que más o menos nos las arreglamos para no irnos solos a la cama cuando no queremos. Pero creo que es artificial y manipulador y que además no tiene la efectividad que ellos presumen que tiene. Si es que son esos de los que hablamos. Robé Bonifaz Nuño, me gusta su poesía, no lo conocí personalmente, es de los que no conocí. Jorge Alberto García Díaz, ¿cómo va a decir que no hay genocidio si sistemáticamente se está acabando con un grupo poblacional por razón de su etnia? No se está acabando con un grupo por razón de su etnia, ni de lejos. Ni de lejos. Están matando a muchos palestinos. Sí, no se está aniquilando a los palestinos. No hay cámaras de gases, no hay nada como el genocidio armenio, no hay nada como el Holodomor de Stalin contra Ucrania.
No hay eso. ¿Por qué tienen que exagerarlo? Como si eso justificara entonces el oponerse a ellos. Si no es genocidio, no te vas a oponer a ellos. ¿Cómo no te vas a oponer a ellos si han matado a más de 20.000 inocentes? Pero no los están exterminando porque si no, conforme avanza el ejército israelí, ya no quedaría nadie atrás. Lo que ha ocurrido es algo que tan terriblemente complejo, tan siniestro, que la mayoría de la gente no lo quiere asumir. Uno, jamás está usando a su pueblo como escudo humano. Construyó sus centros de mando bajo hospitales y escuelas. Construyó sus centros de mando bajo hospitales y escuelas pensando que sería más difícil que los atacaran o que si los atacaban sería publicitariamente mucho mejor. Jamás considera que todos los palestinos deben ser shahids, mártires. Para de todos modos atacar necesita ser una bestia como Netanyahu. Es decir, atacar el hospital donde sabes que está el mando de Hamas porque quieres destruir a Hamas, aunque te cargues a los médicos, a los pacientes y a los niños, necesita ser una bestia como Netanyahu. Pero no está exterminando al pueblo palestino. No es el objetivo. El objetivo es dominarlo, eso es clarísimamente, pero no exterminarlo. Porque por otro lado tienes los otros dos enclaves palestinos donde nadie está haciendo absolutamente nada. No se cumplen las características que establece el convenio y lo ha dicho el Tribunal Penal Internacional. Y si tú quieres corregir al Tribunal Penal Internacional, lo haces en el Tribunal Penal Internacional y no conmigo. Yo solo te estoy diciendo lo que dijo el Tribunal Penal Internacional, te guste o no, me guste o no incluso. Pero si te presentas una reclamación ante el Tribunal Penal Internacional y esperas que te la resuelvan, tienes que respetarla. Tienes que respetarla. Así que, por favor, y no es por razón de su etnia, es por razón de dónde están, curiosamente. Es por razón de dónde están. Porque a todos los palestinos que viven en Israel, a todos los palestinos que son ciudadanos de Israel, a todos los palestinos que están en la Cámara de Diputados, que son jueces, que son empresarios, que son trabajadores, que son políticos, que son sindicalistas, en Israel nadie los está matando. En razón de su etnia. No necesitas exagerar para poner los puntos sobre las sillas y decir, aquí Israel está cometiendo una atrocidad, cayendo en el juego de Hamas, planteándose la destrucción de Hamas, que es extremadamente difícil, y sin importarle la vida de otros. No los está matando a propósito, los está matando con desdén y desprecio, y eso es quizás peor. Los está matando como si tú pones tu centro de mando abajo del hospital porque crees que yo no voy a dispararle al hospital, te equivocas, voy a dispararle al hospital. Que eso lo hace un loco, es que no necesitas más para denunciar al loco que lo hace, ¿no? Si necesitas más tienes un problema. ¿Crees que a Putin se le ocurre invadir Finlandia? No, si Finlandia entra en la OTAN. Pero que quiere, a ver, lo siguiente, antes de la Segunda Guerra Mundial todavía invadió Finlandia. Se refiere al texto que presenté cuando hablé de la fanfarria del hombre común, pues si me cuentan, sí es ese, me acuerdo. Podemos tiene años asesorando a AMLO. Juan Carlos Monedero está tras las violentas manifestaciones a los mexicanos que queremos democracia. Pues no lo sé, Juan Carlos Monedero ha ido un par de veces allí a que le besen las manos. Pero Juan Carlos Monedero cobra, ¿eh? No es que sea un militante, un activista muy de corazón. Él va con la factura por delante. Pero no creo que Podemos no asesora tanto a López Obrador, aunque quiere una cercanía, y la cercanía ha sido creciente con López Obrador, sino a su entorno. En el entorno de López Obrador hay gente muy cercana a Podemos. Hay simuladores, ¿no? Está, por ejemplo, el Abraham Mendieta, que dice que fue fundador de Podemos, y en Podemos no se han enterado que fue su fundador. Luego él era presidente de una organización muy importante, que era una página de Facebook que no tenía ni gente, ¿no? Pero eso no quiere decir que Podemos asesore directamente a López Obrador, sino que está metido en su entorno alrededor. Marx Arriaga,
Pedro Miguel, el Fisgón. Esta gente sí tiene una cercanía extrema. Y otros que yo conozco que están muy cercanos a Podemos. Ya con algunos tuve un problema. La última vez que habló de, ay, es que voy a estar con Pablo Iglesias. Y yo le dije, oye, ¿qué amiguitos te metes? Se cabreó conmigo. Vamos a acabar mal. Pero bueno, pero no es eso, o sea, no es directamente con López Obrador, sino con su entorno, porque ellos saben que López Obrador ni es un hombre de izquierda, ni les representa nada más que la puerta de entrada al poder en México. Pero no creo que le tengan ningún respeto, ¿no? De verdad. Me refiero a Monedero, a Iglesias, a Ina Finogénova, el propio Cato Arconada, que tampoco es de ETA y siempre dicen que es de ETA. Es de Azcapena, que es una organización internacional relacionada con el independentismo vasco y con ETA, pero que no es ETA, no es terrorista de ETA, vaya. Entonces, pues, no creo que sean sus asesores directos en temas ideológicos, porque no tiene temas ideológicos López Obrador. Es que ¿dónde hay ideología allí? ¿Dónde hay acción política? ¿Dónde hay comprensión de los elementos de poder y de rejuego de las tensiones políticas y sociales que llevan a la toma de decisiones políticas serias? Eso jamás ha estado presente en la visión del López Obrador. Entonces lo usan. Sí, creo que lo usen, y lo usa gente que está dentro del gobierno del López Obrador y que son de esa vieja izquierda que cree que ahora hizo la revolución. Ah, bueno, son las 10:05, qué barbaridad. ¿Nos puede comentar algo respecto a Claudio X González? ¿Qué ha hecho para ser nombrado corrupto y ruin? No lo sé. Yo conocí a su padre cuando tenía Kimberly Clark. Te digo que la única vez en mi vida que yo viajé en un jet privado fue porque teníamos que ir a una planta, a fotografiar una planta de papel de Kimberly Clark que estaba, no me acuerdo ya ni en dónde, pero total que había que llegar en avión. Si no llegabas en avión, eran días de autobús de furgoneta, camioneta, etcétera. Entonces nos fuimos en el avión privado de Claudio X González a tomar las fotos, fuimos en la mañana, nos hicieron un desayuno absolutamente de pachá, y en la noche regresamos. Y yo, ¿cómo valoro a los empresarios? Pues hablando con sus trabajadores, mano. De los dos empresarios con trabajadores más contentos que yo he conocido en mi vida, estaban los de Cementos Mexicanos y los de Claudio X González en Kimberly Clark. ¿Por qué? Yo les preguntaba, oye, ¿cómo los tratan bien? Oye, te pagan todos tus sueldos, sí, y las horas extras también, y las pensiones sí, y tienes seguridad sí, y hay médicos sí, y hay guardas en las máquinas para que cuando no puedas meter la mano y te moche 3 dedos, sí. Y si te enfermas, ¿qué? ¿Te quitan los días? No, no, no. O sea, ¿y qué salario tienes? Vamos, sí estoy por encima del normal. No, tampoco están ganando fortunas, pero bueno, estaban en condiciones mejores que la mayoría de los trabajadores que yo conocí. Entonces, es la poca información que yo tengo, ¿no? Porque trabajé mucho para Kimberly Clark como empresa, pero relación con Claudio X González lo tuve esa vez porque además fuimos con su hermano. Y su hermano era de los que estaban en relación directa con los trabajadores, los saludaban de nombre, ¿no? O sea que no había esta distancia entre el patrón y el trabajador que muchas veces lleva a que las injusticias sean absolutamente transparentes. Con esto lo dejo porque ya no hay más, para más. Nos vemos en una propuesta de poner aplausos cuando te guste un pedazo del vídeo, el me gusta no alcanza, bueno, no lo sé. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar conmigo, muchísimas gracias por ser uno de los 265 que nos están viendo ahora con 10 no me gustas. Uy, vinieron en masa todos los de Podemos. Y 300 a los que sí les gusta, por lo tanto ganamos. Nos vemos el día miércoles con nuestro vídeo a fondo. Nos vemos el día jueves con nuestra siguiente reunión de la revista semanal. Y mientras tanto, como siempre, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.